Señoras, señores, muy buenos días. Muy, pero muy buenos días, queridos seguidores de Pulses por Más. Tengan todos ustedes muy, pero muy buen Isidro de lo que es la persecución de esta fecha número 3 de esta categoría de encuentro de escuela de fútbol, donde se juega justamente la fecha 3 de este torneo clausura del año 2025 del torneo Estrella del Norte. Así es que aquí frente a frente, el día de la fecha, el representativo de la Escuela de Fútbol de Gribucuá, que recibe a su similar de la Escuela de Fútbol de Colonos Unidos de Yací Cañí. Así es que dos equipos ya están frente a frente. Aquí es el segundo tiempo que ya arranca en este momento. ¿Cómo está, Gilberto? Muy buenos días. Hola, hola, ¿qué tal, Blas Antonio? Para hoy a todos al compañero Edison y a todo el equipo de Pulse por Más. Ya estamos prestos y listos nosotros por aquí en la cancha de Club San Isidro, donde se está jugando la Escuela de Fútbol de Gribucuá. Recibe a la Escuela de Fútbol de Yací Cañí. Una mañana de fútbol, categoría sub-10, que en el primer tiempo fue empate 0-0. Ahora arranca en este momento el segundo tiempo de esta categoría, que hasta aquí está 0-0. En el primer tiempo, muy bien, la Escuela de Fútbol de Gribucuá tuvo ocasiones claras de gol, tuvo un penal también a favor que erraron, pero este es fútbol que recién arranca, este va a ser el segundo tiempo, vamos a ver si hay goles o no en esta categoría, Blas Antonio. Sí, gracias, Gilberto. Aquí tiene la salida el equipo del representativo de Gribucuá. Va teniendo el esférico, buena la marca aquí por parte del jugador casaca número 12, que intenta ir hacia adelante del conjunto del Colonos Unidos. El número 12 que va conectándose con su compañero es Cristian Josías Aguiar. Va teniendo Gribucuá de vuelta. Este es Frutos. Frutos juega, balón para su compañero, fue anticipado. Va teniendo la pelota ahora el equipo de Gribucuá. A ver el árbitro que sanciona la falta y se viene la tarjeta de amonestación. Sí, Y lo señor. libre a hacer para Gribucuá, Gilberto. Así es, tarjeta amarilla para el jugador de Colonos Unidos. Este va a ser tiro libre para la Escuela de Fútbol de Gribucuá. Sí, casaca número 9, el que vio la tarjeta de amonestación en el conjunto de la visita es William Jiménez. Primer amonestado justamente del partido, Gilberto. Así es, el primero de este partido es para Abogado, entonces la tarjeta amarilla. Jiménez digo bien. Ahí está. William Jiménez. Bien, va teniendo Colonos Unidos, vuelve a recuperar el representativo de Gribucuá, el número 88 es Ortega, va Pablino hacia la banda izquierda, Pablino Ortega quería, pero fue la marca por parte del jugador de Colonos Unidos. Habrá lateral en zona de ataque, corresponde para el representativo de Gribucuá en esta mañana de fútbol aquí, de hoy sábado 27 de septiembre. Habrá córner para el equipo de Gribucuá. Así es, va a ser pelota parada para la Escuela de Fútbol de Gribucuá, que va a tener acá. Vamos a ver cómo trabaja en esta pelota parada la Escuela de Fútbol de Gribucuá. Viene el centro, atención, ahí está el primero, no pudo conectar. Creo que se va a repetir la acción. Sí, señor, de vuelta va a ser córner. Entonces fue anticipado porque ya se venía para empujar Caje, Vicente Caje quería, pero en esta oportunidad el defensor pudo sacar el córner. Viene el servicio, atención, está Ortega, gol. Gol de la Escuela de Fútbol de Gribucuá, lo hizo Pablino Ortega. El centro perfecto, la defensa que no pudo sacar, quedó a media ese despeje, por eso ahí aparece, sí señor, ojo bien abierto, Pablino Ortega remata con mucha potencia prácticamente al techo del arco, abre la cuenta, en la Escuela de Fútbol de Gribucuá 1,
Colonos Unidos de Yacé Cañizero. Así es, la segunda pelota parada para este segundo tiempo también para el Gribucuay. Ya tuvo ahí, o tuvo atento ahí Ortega y marca ya el primero. Y estaba mejor la escuela de fútbol del Gribucuay en el primer tiempo. También ya tenía ocasiones de goles, tuvo un penal también a favor. Y esta vez sí ya no perdona. Estuvo atento ahí Ortega, marca el primero para la escuela de fútbol de Gribucuay. Saca como puede Colonos Unidos. Sale del fondo, balón para el jugador. En este caso que sufre la falta es William Jiménez. Falta fue en perjuicio de él. Habrá tiro libre en su salida, corresponde para el equipo de Colonos Unidos. Ya va a salir el número 4 para sacar el balón. El balón es Derlis Franco. Tiro libre que corresponde para Colonos Unidos. Nosotros agradecemos también a la gente que auspicia justamente la transmisión. A Carlos Paredes desde España está apoyando esta transmisión. También a la familia Chamorro, a Ale, Luisito Jiménez. Así es que muchísimas gracias también a Gomería Rojas desde Ibuponá, Paraguay. Apoya esta transmisión. Y a la Escuela de Fútbol de Gribucuá, Carnicería Soponá de Víctor Gaona también está acompañando la transmisión. Muchísimas gracias a don Víctor Gaona también, que acompaña a la Escuela de Fútbol, como así también Bodega Naya del concejal Exterminio Cardoso. También muchísimas gracias, está apoyando a la Escuela de Fútbol de Gribucuá. Aquí trata de salir jugando el equipo de Colonos Unidos, presiona bien Gribucuá. Por eso el partido también está ganando el equipo de Gribucuá, que está haciendo mejor las cosas, Gilberto. Sí, está mejor. En el primer tiempo ya está mejor y mantiene ese momento en la escuela de fútbol de Gribucuá. Mucho en la presión, presiona muy bien en equipo y cada vez que tiene pelota va rápidamente en ataque, porque tiene jugadores rápidos ahí Gribucuá, ahí por el lado izquierdo y por el lado derecho también, y va rápidamente en ataque buscando ya su gol también los jugadores. Vicente Caje ahí se muestra frutos. Está Méndez también cerca, el jugador Diego Méndez. Aquí recupera Colonos Unidos hacia el costado izquierdo. La presión por parte del jugador Segovia. Recupera muy bien Samuel. La conexión aquí con Méndez. Va teniendo la pelota Diego. Dieguito juega hacia su compañero que está hacia la banda derecha. Es Frutos. Frutos que mete el centro por abajo. Bien la defensa. Actuando ahí muy bien la defensora en esta oportunidad, el que saca a un costado. Sí. Y fue oportuno, Gilberto. Así es, sacó esa pelota porque era gol, casi gol ya para Gribucuá, y sacó ahí la defensora del equipo de Colonos Unidos, que está perdiendo 1-0 su partido en este segundo tiempo. Sí, así mismo, bien hacia la banda izquierda va un jugador caído también, el jugador de Colonos Unidos. Está muy sentido, Gilberto. Aparentemente está lesionado este jugador. Vamos a ver si pide cambio. Es el 9. O si continúa el jugador número 9, creo que Jiménez, que está ahí lesionado. Vamos a ver si continúa o pide cambio. Hasta aquí, bien, Gribucuá cuando recupera la pelota va rápidamente en ataque y están muy bien, muy atentos los jugadores de la Escuela de Fútbol de Gribucuá. Muchísimas gracias a Despensa San Cayetano, está ubicado en el centro de Gribucuá, por supuesto también acompañando esta transmisión, y la concejala Clara Viviana Villalba avanza, el equipo visitante, bien Méndez en la marca, despeje corto, atención Williams Jiménez, remata al arco, el arquero está muy seguro, el guardameta del representativo de Gribucuá se queda con ese remate. Aquí llegó Colonos Unidos. Así es, llegó bien acá Colonos Unidos, un error ahí del jugador que sacó a media esa pelota, estuvo atento ahí Jiménez, intentó pero estuvo atento ahí el portero que saca esa pelota. Bien por Williams Jiménez de vuelta con este remate de media distancia, otra vez la buena respuesta del arquero, aunque no fue tan exigido, pero estaba bien ubicado el guardameta del equipo de Gribucuá. Habrá lateral. Segovia ya juega, pone en juego, ahí se muestra Méndez. Frutos el que quiere, pero ya está la marca, otra vez presiona para recuperar en zona de defensa el equipo del representativo de Gribucuá. Va teniendo la pelota Williams Jiménez, se conecta aquí con López, otra vez busca a Jiménez, pero ya fue anticipado por Segovia. El balón que queda para el jugador Roberto, que levanta el pelotazo largo. En la marca ya aparece el número 77 en el conjunto de Gribucuá, que intenta salir jugando. Ahora sí, saca Segovia. Presiona a la gente de Colonos Unidos, que empieza a reaccionar también, Gilberto, en el partido. Sí, ahora sí empieza a reaccionar, está directamente atacando el equipo Colonos Unidos.
Griguá se está quedando a poco y Colonos Unidos está adelantando línea y también aprovechando las ocasiones que tiene y va adelante buscando el empate. Bien, va hacia el medio campo, esa pelota con Pablín Ortega, el autor del único tanto hasta aquí para el equipo de Griguá. El balón que ya está abriendo hacia la zona izquierda, otra vez participa Méndez también, va el jugador Ortega, levanta el centro, quería el jugador de Griguá, pero fue anticipado, el rebote quedó otra vez para Méndez, va teniendo Diego Méndez, el balón que deja ahí para su compañero muy cerca, la defensa o la defensora en esta oportunidad pifia ese balón, atención porque se complica aquí en el fondo el equipo de Yacir Cañí, finalmente va a ser saque de meta, dice el juez, habrá salida para el conjunto de Yacir Cañí. Así es, va a ser salida para el equipo de Colonos Unidos, ahí la defensora quiso sacar la pelota, pero no pudo, pero al final se juega fuera esa pelota, ese balón, y va a ser salida para el equipo de Yacir Cañí. Ya sale con un pelotazo hacia adelante el equipo dueño de casa. Hoy juega de local aquí en el Sport San Isidro, la escuela de fútbol de Griguá, Gilberto. Así es, también es una linda cancha y ayuda al juego de los chicos también, y creo que eso va a ser importante, depender mucho de cómo trabaja la pelota. Hay una cancha que si quiere tocar la pelota está muy bien el modo de juego Blas Andrés. Sí señor, Franco Ibáñez también por ahí, va adelantando su línea el equipo del representativo de Yacir Cañí, el equipo de Colonos Unidos, atención con este avance, va con todo, el arquero que sale también. Con un manotazo saca el córner, quedó sentido también el guardameta del equipo de Griguá. Habrá córner, servicio de esquina para la visita. Así es, un lindo tiro de esquina tiene acá Colonos Unidos. Vamos a ver si cómo trabaja esta pelota parada, buscando ya el empate el equipo de Yacir Cañí. Ahí creo que el arquero salió apuradamente y no sé si se golpeó por eso, pero va a ser tiro de esquina para Colonos Unidos. Habrá córner para el equipo visitante, ya se perfila para el córner, servicio de esquina. Jonathan Isaías Ibáñez está también ya pisando el área, la jugadora Evelyn Fiorella Valdés, viene el centro, atención con Comba, la defensa que pudo reaccionar a tiempo otra vez para sacar al córner porque quería el empate el equipo de Colonos. Sí, así es, otra pelota parada y acá vamos a ver cómo levanta y cómo trabaja ahí la saga central. Bien, aquí la defensa que saca media baja, Williams Jiménez la carga, atención centro, el arquero que con los puños pudo sacar, de vuelta queda para López, atención sale el arquero en falso penal. Sí señor. Penal para el equipo de Colonos Unidos. Así es. Y el arquero salió con todo, hizo la falta, tiro penal, una regalada del portero aquí para los jugadores de Colonos Unidos, y vamos a ver si empata Colonos aquí. Bien, casaca número 9, se perfila Williams, David Jiménez dispuesta a tirar o va a dejar a su compañero. Vamos a ver, también se aproxima López. Ahora sí, Jiménez, Williams, David Jiménez cargado, señoras y señores. Vamos a ver cómo lo patea. Saquero de Griguá para tratar de evitar. Atención, Williams. Gol. Jiménez. Gol de la escuela de fútbol de Colonos Unidos de Yacir Cañí, señoras y señores. Empata el partido. Lo hizo Williams David Jiménez a los 12 minutos, Gilberto Brites, cerca ya la finalización del partido, empata Colonos Unidos. Así es, se viene quedando en este segundo tiempo Griguá también peligrosamente, y Colonos Unidos va con todo en ataque y consigue este penal por el mala salida del portero y empata. Antes de que finalice el partido, empata ya el equipo de Colonos Unidos, está 1-1 el partido. Muchísimas gracias al señor Mario Chaparro y su familia que apoya también a las transmisiones, a la escuela de fútbol de Griguá, como así también a la familia Frutos Caje. Muchísimas gracias también por acompañar a los chicos como siempre, y la transmisión también al técnico, justamente al profe de la escuela de fútbol de Griguá, apoya la transmisión. Bien, habrá pelota
corresponde para el equipo visitante que encuentra el empate. Ahora busca ganar el partido. Viene el centro, pelota arriba. Saca la defensa a media. Atención porque va presionando López. Está por ahí también Ibáñez. Atención con esta. Saca la defensa ahora. Otra vez presiona a la gente de Yacyretá en busca del segundo. El remata al arco del rebote. Está el segundo. Gol. Gol de Colonos Unidos. Sí, señor. Segundo tanto de perdedor. Ahora pasa a ser ganador el conjunto visitante. Varios rebotes dentro del área. La defensa que sacó ahí en forma corta. Gilberto aprovecha la visita para poder entonces empujar adentro. El número 8 es el jugador Roberto Junior Brizuela. Y por Brizuela, Colonos Unidos 2. Iribucuá 1. Así es, se va con todo este segundo tiempo Colonos Unidos, ya a final de este segundo tiempo del partido, y marca ya el segundo rápidamente. Pelota larga, intenta sacar los jugadores, los centrales, los jugadores del Iribucuá, saca a media la pelota y de vuelta presión alta del equipo Colonos Unidos y consigue este segundo gol. Ya de perdedor va a ganador. Gana por 2-1 el equipo de Yacyretá. Bien, tiro libre para Iribucuá. Gaona dispuesta a tirar. Carlos Gaona frente a la pelota. Viene el centro, pelota arriba, atención. Saca la defensa, ahora sí complementa. Iribucuá ahora busca el empate. Ahí está Méndez. Con una pirueta prácticamente, una golea. Probó el arco, erró la misma y va a ser salida para el equipo de Colonos. Así es, yo creo que va a ser la última ya de este partido. Va a salir el equipo de Yacyretá, que está ganando 2-0 este segundo tiempo. Iribucuá se quedó totalmente y Colonos Unidos aprovechó esa oportunidad. Adelantó línea y va en ataque, presión alta, consigue pelota y marca los goles que tiene a favor. Iribucuá en el primer tiempo de perdición mucho. Va por el tercero gol. Gol de Colonos Unidos. Se encuentra el tercero, sí señor. Otra vez aparece ahí en esta oportunidad para definir. El número 77 es Jimmy Javier López. También muy participativo este jugador. También encuentra su gol en el partido. Lo hizo López. Colonos Unidos 3, Iribucuá 1. Así es, con este gol se liquida totalmente el partido. Ya Colonos Unidos consigue ya el tercero. Se quedó Iribucuá. Cayó totalmente el equipo de la Escuela de Fútbol de Iribucuá. Primer partido en la jornada, categoría sub-10. 3 puntos para Colonos Unidos. Quedó con la gana la Escuela de Fútbol de Iribucuá. Nosotros vamos a tener un minuto de pausa. Ya venimos ya para la segunda categoría.
Bien, señoras y señores, ya de vuelta para este segundo partido, categoría sub 8, que arranca ahora. Esta es la segunda categoría en la mañana de hoy, sábado 27 de septiembre del año 2025. Estamos en la cancha del Club Sport San Isidro. Hoy una linda mañana, agradable por el momento. Tenemos un viento fresquito esta mañana, así que agradable para el fútbol y para los chicos también en esta categoría. Que en la fecha anterior no sé cómo salió porque no tuvimos nosotros transmisión. Hoy vamos a ver cómo va la categoría sub 8, Los Antonio. Sí, gracias Gilberto. Aquí ya en marcha esta siguiente categoría que sería la sub 8. Terminó la sub 10 con la caída del equipo local, Gribucua, que cayó por 3-1. Y aquí el partido, en este caso el siguiente compromiso, categoría sub 8 del equipo de Gribucua ante Colonos Unidos, Copa Estrella del Norte, 2025 torneo clausura. Y bueno, Gribucua que ya empieza a atacar también, va hacia el costado izquierdo, retrocediendo para quedarse con el esférico. El jugador de Gribucua es el jugador Pereira. Pereira se le fue. A ver si señor, va a ser lateral. Corresponde para el equipo de Gribucua que va presionando en este inicio del compromiso, en esta categoría, buscando el primero del partido. El equipo de Gribucua avanza, atención con esta carga. Saca la defensa como puede desde el fondo. El jugador del representativo de Colonos. Gribucua que está jugando con Carlos Velázquez, Bautista Isaías Sanabria, Xavi Pascual López, Alexis Fabián Peralta, también en la planilla figura Alexis Fabián Peralta, Elías Gabriel Fretes, Tiago Monjes Soto, Armando Pereira, Roberto Manuel Acosta, Brian Cardoso, Julio Jordan Candia, Aaron Caje, Uber, Josué Villalba, Robinson Miranda, que es el guardameta casaca número 12. Número 4 es Ricardo Guzmán Monjes. También Dana, Sofía Jiménez, Moisés Rodríguez. El equipo de Gribucua que va avanzando hacia el costado izquierdo. El número 7 va teniendo la pelota. Es el jugador Villalba. Es Uber hacia la banda izquierda. Ya recupera el equipo de Colonos. Recupera otra vez Gribucua. Va presionando con todo. Buscando también el primero del partido. Atención, saca la defensa. Otra vez le queda para el jugador Villalba. Engancha Villalba, viene el centro. Pelota que queda para su compañero. Va con todo Caje. Aarón para el primero. Está increíble. No pudo ser. No pudo definir aquí una muy buena oportunidad de gol. La tuvo el representativo de Gribucua. Estuvo cerca para abrir la cuenta. Llegó con todo Gribucua también presionando en este arranque del partido, Gilberto. Así es, arrancó de vuelta con todo la escuela de fútbol de Gribucua, la categoría sub-8, buscando ya rápidamente su gol, pero hasta aquí 0-0 estos primeros minutos del partido. Sí, va otra vez Velázquez, deja ahí para su compañero Aarón. Atención, Caje que le pega, saca la defensa como puede, otra vez queda para Villalba. Le pega pierna zurda, al 17 era el que termina rematando. Va a ser córner, servicio de esquina para Gribucua. Así es, tiro de esquina para Gribucua. Vamos a ver cómo trabaja en esta pelota parada los chiquitos en esta categoría. Quieren una pelota parada importante. Sí, ya autoriza el juez. Va a venir el centro de Acosta. Viene el centro cerrado. La defensa que despeja el córner va a ser pelota para Gribucua. De vuelta se va Acosta para cumplir servicio manual costado izquierdo. Ahí va Acosta. Ya se apoya con Velázquez. Está por ahí también su compañero, el jugador. En este caso, atención Velázquez. Sí, engancha Velázquez, pierna zurda. Increíble, otra vez no pudo ser. Esta vez el remate fue encima del horizontal. Así, acá llegó con todo de vuelta. Trabajaron bien esa pelota de esquina y estuvo ahí Velázquez, intentó, pero pasó arriba del travesaño. Esa pelota avisó de vuelta acá la escuela de fútbol de Gribucua. Este seguramente se va a jugar 10-10, Blas Antonio, porque a su 10 se jugó 15-15. Vamos a ver si se juega, creo que va a ser 10-10 seguramente, porque son categoría más chico en este caso. Sí, así es, Gilberto, porque el anterior se juega 15-15. 15-15, me sorprendió un poco eso, pero se jugó 15-15. Bien,
lateral que corresponde para Iribucuá, de vuelta a Acosta. Pone en juego ese balón el jugador Acosta del equipo de Iribucuá. Va teniendo el representativo de Iribucuá, es Tiago Monjes. Xavi Pascual López por ahí cerca también se muestra con opción de pase, va al remate el número 11. Termina bloqueando también la defensa del conjunto del representativo de Colonos Unido, que está de la siguiente manera. La planilla figura la 16 para Luna Estela López, 4 Tiago Ramón Núñez, 2 para Milena Montserrat Morán, 11 para Adán Leiva, 3 Ezequiel López, 14 para Álvaro Isaías Chávez, 9 para el jugador, el 9 es Alfio Vilmar González, la 13 es Juan Andrés Cañete, 10 Isaías Daniel Yegros, 20 para José Enrique López, y después figura también Nelson Ramírez, Aarón Navarro, Juan Ángel Arturo Amarilla, Juan Valdés, también Tobías González, Richard Arrúa y González, en este caso el que figura en la planilla del equipo del representativo de Colonos. Atención, va Iribucuá, Velázquez, el remate, pierna derecha, bloque de defensa, atención, sigue todavía el peligro, ahora sí, la defensa termina sacando el número 4, es Tiago Núñez, el que termina sacando a media también, queda otra vez el rebote, ahora sí complementa la salida, el número 2 es Milena, el que intenta también. Ya hubo falta, sí señor. Sí. Se cobra la infracción, Gilberto. Así es, hubo falta. Un equipo mixto que pone hoy Colonos Unidos. Esta categoría. La categoría sub-10 también tuvo Nena en su categoría, así que bien también por ello. Que las nenas también le gusta el fútbol y se le da la oportunidad y creo que es muy importante también. Bien, el balón que queda otra vez para el equipo de Colonos Unidos. Va a quedar para Acosta, el capitán, el que luce justamente Roberto Acosta, con el brazalete capitán, termina sacando a un costado. No quería ninguna complicación Roberto Acosta. Habrá lateral para Colonos Unidos en zona de ataque para cumplir. Ya está ahí el número 88, ya juega con su compañero. El pase corto de vuelta para él. Va teniendo Joel el balón. Deja ahí para su compañero. Termina con un puntín sacando la defensa de Iribucuá. Queda otra vez para el jugador de Iribucuá, señores. Saca la defensa como puede. Y nosotros agradecemos de vuelta también a la gente que está acompañando a la Escuela de Fútbol, Gilberto. Entonces, el agradecimiento para Carlos Paredes, apoya desde España a los chicos de la Escuela de Fútbol de Iribucuá. Así también las transmisiones de Pulses por Más. Familia Chamorro, a Ale, Luis y Luisito Jiménez también. Muchísimas gracias por acompañar esta transmisión para el señor Rojas, sí señor, Gomería Rojas, desde la comunidad de Iribucuá, también acompañando a la Escuela de Fútbol de Iribucuá y esta transmisión. Muchísimas gracias a Carnicería Soponá de Víctor Gaona, como siempre también apoya el fútbol, esta vez acompañando al deporte menor, sí señora, la Escuela de Fútbol de Iribucuá y la transmisión de Pulses por Más. Habrá córner para Iribucuá, de vuelta va el jugador Acosta, Roberto Acosta se perfila para su pierna derecha, por arriba puede estar el primero para el equipo de Iribucuá que insiste, va Acosta, viene el centro, pelota arriba, no pudo, sí, hubo mano, sí señor, en su afán de rematar, termina rebotando en el brazo del jugador de Iribucuá. Sí, así es, por eso va a ser salida para el equipo de Colonos Unidos. Hasta aquí 0-0, la mejor chance tuvo el equipo de... el equipo de Colonos Unidos en este caso, así que Iribucuá ya tuvo chances hasta aquí, 2 ocasiones claras de gol que no supieron marcar y Colonos Unidos todavía no me acuerdo si tuvo ya claridad, ocasiones de goles en este primer tiempo. Avanza otra vez con Velázquez, el número 7 que intenta hacia la banda izquierda, termina sacando justamente el defensor de Colonos Unidos, Uber Villalba, un jugador muy incisivo en esta categoría, como Acosta también muy participativo, Gilberto. Así es, Acosta es el equipo del mejorcito de Iribucuá también. Velázquez también, está muy bien, el número 7 creo que tiene. Y bien, hasta aquí bien, se ve el trabajo de los profesores, en este caso de esta categoría, que es una categoría difícil de manejar, y aquí muy bien los chicos. Sí, así mismo viene el centro del propio Velázquez, atención, el rebote queda para Pascual, bueno, termina sacando otra vez, queda para el
Jugador Velázquez mira el área, atención con este avance del equipo de Irucuá hacia la banda izquierda. Retrocede otra vez con el balón porque hay una muy buena marca, le enciman la marca. Atención con este remate. Bueno, ahí ya recupera el representativo del conjunto de Colonos Unidos que sale. Así es, intentó de vuelta Irucuá en este caso, pero ahora es salida ya rápidamente para Colonos Unidos, que está buscando llegar en ataque, pero hasta aquí muy bien el trabajo de los marcadores de la Escuela de Fútbol de Irucuá en este primer tiempo. Creo que fue lo último de este primer tiempo también. Nosotros vamos a tener un minuto de pausa, ya venimos para el segundo tiempo. Hasta aquí 0-0, Colonos Unidos y la Escuela de Fútbol de Irucuá. Bien, señores, ya de vuelta para este segundo tiempo. Categoría sub 8. Hasta aquí 0-0. Sin goles todavía en esta categoría. En el primer tiempo, la Escuela de Fútbol de Irucuá tuvo muchas ocasiones de goles, pero no supieron aprovechar esa oportunidad que tuvo. Y en este segundo tiempo, vamos a ver si cómo responde la Escuela de Fútbol de Irucuá o Colonos Unidos, porque en la sub 10 tuvimos eso. En el segundo tiempo estuvo mejor Colonos Unidos y aprovechó las ocasiones claras de gol que tuvieron. Y vamos a ver acá si pasa eso o si Irucuá marca y gana su partido aquí en esta cancha, en las canchas de Club San Isidro, una linda cancha, por cierto. Vemos mucha gente también acompañándole a los chicos y eso es muy importante también. Así que esto ya prosigue ya este segundo tiempo. Hasta aquí 0-0, Blas Antonio. Sí, asimismo, ya con la lesión justamente aquí del número 7, Sí. vamos a ver si es grave la lesión, está muy sentido. Tuvo un Jugador golpe. Velázquez. Sí, un golpe parece Velázquez.
que es el mejorcito también de Grigucá Blas Antonio. Asimismo está sentido Velázquez, el 7 del representativo de Grigucá. Y bueno, aquí nosotros agradecemos de vuelta también, aprovechando esta pausa para seguir agradeciendo a los patrocinadores también. Novedades, las gemelas también acompaña a la Escuela de Fútbol de Grigucá. Muchísimas gracias a la propietaria también de Novedades, las gemelas. Muchísimas gracias a Mario Chaparro y familia. Acompaña esta transmisión a la familia Frutos Caje también. Apoya el técnico de Grigucá a la transmisión de Pulse Sport Más en esta categoría sub 8, categoría sub, 2017. Categoría 2017, bien. Categoría sub 8. Estamos en vivo aquí por Pulse Sport Más. Va quedando la pelota para el jugador de Colonos Unidos. Presiona muy bien el jugador del representativo de Grigucá. Atención con ese centro. Quería Monjes. Presiona muy bien también aquí el número 15. Es Elías Fretes. Habrá salida, corresponde para el equipo visitante. Así es, va a ser salida para Colonos Unidos. Acá de vuelta Grigucá llegó bien, pero va a ser salida para Colonos Unidos. Va el jugador Peralta. Tentó Peralta, pero el centro no salió. Por eso va a ser salida, corresponde para el equipo visitante. Para el equipo de Colonos. Va a sacar desde el fondo el conjunto visitante. Balón que queda hacia la banda izquierda. Deja esa pelota que salga afuera. Va a ser lateral, corresponde para el equipo de Grigucá. Ahí está Velázquez. Ya pone en juego ese balón. Quería el número 37. Es Alexis Peralta. Va dejando para su compañero hacia la banda izquierda. Es jugador López. Va dejando también a Monjes. Va Grigucá en zona de ataque, posicionándose, buscando el primero del partido. A ver qué pasó. Ya salió. Hubo falta. Sí, creo que sí. Creo que pitó la falta ahí el referee. Bueno, está aquí 0-0 esta categoría. Flete, que ya ingresó en este segundo tiempo. Aquel partido en la primera fecha marcó 2 goles a esta categoría. Así que vamos a ver hoy si se le da esa oportunidad. El centro a Costa, está Velázquez, gol. Velázquez, gol de la Escuela de Fútbol de Grigucá. Aparece el número 7, el que venía ya insistiendo ya hace instante, ya prácticamente desde la primera etapa, el mejorcito de Grigucá que tiene en este compromiso, por lo menos. Velázquez encuentra el primero del partido, el centro fue de Acosta. Y bueno, la aparición de Velázquez, el número 7 del representativo de Grigucá, que abre las cuentas, es el jugador Uber Josué Villalba. Grigucá 1, Colonos Unidos 0. Así es, acá llegó bien el equipo de la Escuela de Fútbol de Grigucá. Los mejorcitos se juntaron aquí, armaron el juego y consigue el primero a los 4 minutos de este segundo tiempo. Marca ya el primero la Escuela de Fútbol de Grigucá, que gana 1-0. Bien, muchísimas gracias a Carlos Paredes. Nos apoya desde España también, familia Chamorro. Muchísimas gracias a Comería Rojas desde Uponá. Está acompañando también esta transmisión a Bodega Naya. Muchísimas gracias al concejal Herminio Cardoso y su familia que apoya también en esta transmisión. Atención, el remate queda otra vez bloqueado, sigue insistiendo Grigucá. Parece el 31 que va empujando, es Tiago Monjes. Va Monjes, deja para Velázquez del centro, busca a Monjes otra vez. Atención, hubo mano, sí, hubo mano en ataque. Habrá salida para el equipo de Colonos. Así va a ser salida para Colonos. Acá no pudieron los jugadores de la Escuela de Fútbol de Grigucá. Va a ser salida para la Escuela de Fútbol de Colonos Unidos de Yacyretá. Estamos en vivo a través de Pulse Sport Más. La gente puede dejar su comentario, puede suscribirse también a nuestro canal de YouTube para seguir creciendo lo que es Pulse Sport Más. Va otra vez Monjes, el 31 va insistiendo, es Sanabria en esta oportunidad también colaborando con él, con Monjes. Este es el número 15, va hacia la banda izquierda, en este caso es el jugador casaca 15, es el jugador Elías Fretes. Va teniendo Grigucá en zona de ataque, viene la marca, aparece el número 4 también para colaborar, para quitarle la pelota, es Tiago Núñez. Para el equipo de Colonos, vuelve a recuperar a Costa. Va Roberto, el capitán de Grigucá, desde el piso, está intentando otra vez la presión por parte del número 10 también ahí del equipo visitante, es Isaías Daniel Yegros. Hacia el costado derecho de ese balón, ya salió, dice el juez
Habrá pelota, corresponde para el equipo visitante que está 0-1 abajo. Así es, que está perdiendo 1-0. Gruca que arrancó bien de vuelta este segundo tiempo. Hay que ver si aguanta también este segundo tiempo. Y Colonos Unidos que se le hace difícil crear ocasiones de gol hasta aquí. Muy tranquilo el porterito de Iribucuá. Despensa San Cayetano, muchísimas gracias. Ahí encontrás todos los artículos en general, por supuesto, en el centro mismo de Iribucuá. Muchísimas gracias a Despensa San Cayetano, que apoya también la transmisión de Pulse Sport Más. Balón hacia la banda derecha, aparece Roberto Acosta, va Acosta, sigue la marca allí también, deja para el jugador Velázquez, va teniendo el representativo de Iribucuá con el jugador Velázquez, deja para Batista también, a ver, mano dice el árbitro, habrá tiro libre, corresponde para el equipo de Iribucuá. Así es, un lindo tiro libre acá para la escuela de fútbol de Iribucuá. Está preparando, vamos a ver si viene acá el segundo o no, pero es un lindo tiro libre para la escuela de fútbol de Iribucuá. Acá seguramente va a buscar el segundo. Y el propio Roberto Acosta dispuesta a tirar, tiro libre que corresponde para Iribucuá, frontal al arco, atención con esta jugada, va Acosta, remata al arco, bloquea la defensa, atención, queda el rebote por ahí, va Monje, deja otra vez para su compañero, sigue el peligro, Peralta también que presiona el 31, es Monjes. ¿Hubo mano? Mano, sí. Bueno, no pasó nada en esta jugada. Intentó Iribucuá, pero no pasó nada. En esta pelota para hacer pelota para Colonos Unidos. Bien. Pelota que corresponde para el equipo de Colonos. En su salida todavía la gente ya se cañé que va a salir. Es el jugador López que deja para su compañero entonces para sacar largo. El guardameta también está cerca. Veremos quién saca. Sacó el número 10. Balón que queda para el jugador de Iribucuá es Velázquez. Ahí se muestra el jugador Fretes. También Monje por ahí para opción de pase. Acosta otra vez. Se muestra Sanabria por ahí cerca también. Deja para Roberto. Atención. Pifia. Acosta. El balón va insistiendo Iribucuá con muchos hombres. Ataca. Bueno, el propio número 15 es Elías Fretes. En él rebota la pelota, entonces va a ser salida para el equipo de Colonos. Así es, va a ser salida para Colonos de vuelta. Acá con todo de vuelta presionó Iribucuá consigue la pelota, pero no. Intentó ahí buscar el segundo, pero va a ser salida para Colonos. Muchísimas gracias a Bodega Naya del concejal Herminio Cardoso que acompaña la transmisión. Atención con este remate, travesaño y afuera. Casi el segundo de Iribucuá en esta, Gilberto Brites. Así es, llegó muy bien acá Iribucuá, quemó con esa pelota el travesaño del portero de Colonos, juega afuera esa pelota, va a ser salida de vuelta para Colonos Unidos. Mejorcito Iribucuá en este segundo tiempo, intentó buscando el segundo, pero hasta aquí se le está negando. Sí, muchísimas gracias también a Novedades Las Gemelas aquí desde San Isidro del Norte. Acompaña también la transmisión y como siempre apoyando el fútbol, esta vez acompañando a esta categoría menores de la Escuela de Fútbol de Iribucuá. A todos los amantes del deporte que siempre apoya, muchísimas gracias a cada uno de ustedes también por acompañar siempre el deporte rey que es el fútbol. Muchísimas gracias también a los hermanos Velázquez, en este caso Velázquez Duarte, Ian y Jean. Entonces también acompaña desde España está acompañando, por supuesto, esta transmisión. Entonces los hermanos Velázquez, muchísimas gracias por el apoyo, como siempre, a la Escuela de Fútbol. Habrá salida para el equipo de Colonos Unidos. Sigue 1-0, Gilberto. Sí, gana el equipo local. Gana el equipo local, 1-0 cómodamente. Está buscando el segundo insencillamente. Tuvo ya claridad, pero hasta aquí se le está negando. El segundo para la Escuela de Fútbol de Iribucuá. Qué buen remate aquí en esta oportunidad de Tiago Monjes. Sí. Termina desviándose el remate del número 31, Gilberto. Así es. Intentó ahí Tiago, pero fue desviado esa pelota. Sale el equipo de Yacir Cañí. Colonos Unidos pierde 1-0. El gol de Velázquez, el número 7 del equipo de Iribucuá, con ese gol lo está ganando parcialmente 1-0. Minuto 4 fue el gol en este segundo tiempo. Sí, señor, minuto 4, marcó el primero Iribucuá y con este está ganando su partido por un gol contra 0. Tiempo cumplido, nos dice ya por acá. Va a ser la última seguramente. Sí, a partir de ahora se juega minuto de recuperación. Ahí está el remate, pega en la humanidad del jugador Alexis Peralta. A ver, se le fue la pelota. Va a ser pelota, corresponde para el equipo visitante, para el equipo de Colonos Unidos, que va a salir hacia la banda izquierda. Muchísimas gracias a Carnicería Soponal, gran amigo Víctor Gaona.
también que siempre apoya el deporte. Esta vez acompañando la transmisión de Pulses por Más. Habrá lateral, corresponde para el equipo de Colonos. Hacia la banda izquierda, el balón que pica y queda para su compañero que termina sufriendo la falta. Habrá pelota, corresponde para el Colonos. Va a ser tiro libre para Colono. Una pelota que va a tener acá seguramente va a ser la última. Y fue lo último. Bueno, terminó este partido. 1-0. Resultado a favor de la Escuela de Fútbol de Uruguay. Hablas, Antonio. Sí, señor, ahí está, termina este compromiso, 1-0 resultado final. Agradecemos también de vuelta aquí nosotros a Cotillón. Arli apoya también la transmisión. Familia Méndez apoya la transmisión de Pulses por Más. Muchísimas gracias a la gente que se van sumando también al apoyo publicitario, para que sí, de esa manera también nosotros podamos estar acompañando esta categoría, por supuesto, para que los chicos también puedan mostrarse a través de esta página, por supuesto. La gente le están observando y eso es muy importante también. Muchísimas gracias a todos los padres de familia que acompañan siempre a sus hijos en esta formación, porque está en una etapa bastante importante que es la formación, aprendiendo el fútbol, aprendiendo este deporte tan sano realmente que es el deporte que es el fútbol. Bien, muchísimas gracias también por aquí a los padres de Ángel, Miguel Paredes y también Prisa y Rojas desde España también, acompañando el amigo Miguel desde Buenos Aires, está acompañando Prisa y Rojas, si es que también gracias por acompañar el deporte tan sano que es el fútbol. Sí, señor. Agradecemos de vuelta también a los hermanos Velázquez Duarte, Ian y Jan desde España. Está acompañando esta transmisión. Familia Chamorro, también a Alex, Luis, Luisito. Muchísimas gracias por acompañar también el deporte. Gomería Rojas. Sí, señor. Problemas con el neumático NU por A. Ahí en Gomería Rojas la solución. Establecemos la pausa. En instante retornamos para el siguiente partido.
Muy bien, ya de vuelta para este. Es el tercer partido ya, en la mañana de hoy sábado. Este es la categoría KBSUI, nada más y nada menos que van a estar jugando esta categoría. O sea que acá juegan los chicos de qué año sería hablando, Antonio. Sí, sí, 7, 6, hasta o los 8 años creo, ¿verdad? Es una mezcla de esa edad en este caso. Y van a estar jugando. Los que no jugaron la sub-8, por ejemplo, acá van a jugar todo. Van a estar todos en la cancha, así que eso es importante que todo pueda participar. Y acá esta categoría, en la primera fecha ganaron su partido, categoría sub-8 y esta categoría también. Así que vamos a ver si hoy suma a 3 la escuela de fútbol de Griguá esta categoría contra la escuela de fútbol de Colonos Unidos en este caso. Saludos a toda la gente que está al otro lado viendo la transmisión. Puede dejar su comentario, su saludo, a suscribirse también a nuestro canal de YouTube. Le invitamos a la gente que se suscriba en el canal de YouTube de Pulse por Más, porque cada fecha, cada jornada tenemos fútbol a través de la plataforma, a través de YouTube de Pulse por Más. Esta categoría, cada 15 vamos a estar haciendo la transmisión si Dios nos permite, o cada 8. Así que estaremos acompañando al campeonato de la escuela de fútbol. Campeonato se denomina Estrella del Norte. Campeonato Estrella del Norte, clausura en este caso que se está jugando. Estamos en vivo aquí en la cancha de Cruz San Isidro, saludando a toda la gente, mucha gente también acompañando a sus hijos, a los padres de familia que está ahí alrededor de la cancha. Le escuchamos también a la gente gritándole a su hijo también, ¿por qué no? Y dando su apoyo a los chicos, y eso es muy importante, el acompañamiento de los padres, en este caso esta categoría. Y el buen trabajo que está haciendo lo que es la escuela de fútbol de Griguá. Bueno, estos son los primeros minutos de este partido. Hasta aquí 0-0. Los primeros minutos del partido. Hasta aquí la categoría sub-10 perdió por 3 goles a 1. Categoría sub-8 ganó 1-0. Y esta es la última categoría, la más chica. Lo más chico, es una mezcla de edades en esta categoría, y después de esto se viene la categoría más grande, la categoría sub-12, sub-14 y bien la escuela de fútbol de Griguá. Hasta aquí el resultado. Entonces lo que deja puntos son la categoría sub-8 hasta aquí, porque la sub-10 lastimosamente no pudo sumar hoy. Hoy estamos en la escuela de fútbol, haciendo la transmisión de la escuela de fútbol de Griguá, y después tenemos a la tarde, categoría senior, liguilla de hoy en la cancha de Cruz San Nicolás. En la tarde vamos a estar también ahí, haciendo la transmisión de ese campeonato. Estamos ya ahí preparando la planilla con el compañero Blas Antonio Jiménez. Sí, gracias Gilberto. En marcha esta categoría que le denominan categoría KBSUI. Entre la escuela de fútbol de Griguá y escuela de fútbol de Colonos Unidos del distrito de Yacycañé. Bien, ya pelota que sale a un costado, habrá salida corresponde para el equipo del representativo de Colonos Unidos hacia el arco de sector norte. Está defendiendo el arquero de Colonos Unidos en esta primera etapa, y arco de sector sur corresponde para el arquero de la escuela de fútbol de Griguá, que juega de la siguiente manera. En la lista aparece la 22, algunos suplentes, pero de igual manera vamos a leer de acuerdo a esta planilla. Alguno que está de titular, alguno de suplente. 22 es Eri Esteban Recalde, 24 Mateo Portillo, la 9 Tobías Duré, 18 para Arlan Amarilla, 18 es Arlan, sí señor, 23 Mateo Javier Franco, la número 8 para Alan Rojas, 19 Luis Alejandro Chamorro, la 7 para Fabricio Cuenca, la 21 para Dylan Maidana,
La 5 para Josel Emanuel Acosta. También aparece Fabricio Cuenca, Juan Jiménez, Luis Otazú. Es el equipo de Iribucuá Gilberto Brites en esta categoría. Ahí está entonces el onceno de la Escuela de Fútbol de Iribucuá, que está jugando su partido hasta aquí. 0-0 esta categoría. Todavía no hay claridad de gol tampoco, así que vamos a ver si hoy tenemos ganadores en esta categoría. Asimismo, bueno, categoría 2018, Cabiyuí entonces está jugando de la siguiente manera el equipo visitante, con Juan Gael Valdés, la 18, la 7 para Tobías González, número 88 para Richard Samuel Arrúa, la 11 para Aarón Navarro, la 6 para Juan Ángel Bogado, José Armando Benítez tiene la 8, 5 para Arturo Joaquín Amarilla, la 15 para Iván Alcides Núñez Jiménez, el equipo de Cabiyuí del representativo de Colonos Unidos. Así es, de la Escuela de Fútbol de Yacycañí, que está hoy jugando aquí en la ciudad, o sea, en el distrito de Iribucuá. Escuela de Fútbol local le recibe a Colonos Unidos, la Escuela de Fútbol de la ciudad de Yacycañí. Avanza el equipo de Iribucuá hacia la banda izquierda, va buscando el primero del partido, bien, para bloquear el defensor, termina sacando ese remate por parte del número 23, Mateos Franco, del representativo de Iribucuá, que gana el servicio de esquina. Corner para el equipo local, se va el 19, es Luis Alejandro Chamorro para cumplir, deja para su compañero, ahí está Chamorro, deja ahí para el 23, en el equipo de Iribucuá es Mateo Franco para levantar el centro, ahí dando indicaciones también a sus compañeros que ya está posicionándose en zona de ataque, en la zona ofensiva. Viene el centro, atención, el arquero con los puños termina sacando, queda para el número 10, atención, está el primero, el remate con golpe de cabeza pudo sacar el defensor de Colonos, llegó muy bien aquí el jugador de Iribucuá, Gilberto. Así es, con esta pelota parada, hicieron muy bien acá Iribucuá, intentó ahí el futbolista de la Escuela de Fútbol de Iribucuá, pero estuvo atento ahí el jugador de Colonos que saca esa pelota. El balón que ya está otra vez en poder del número 19, el jugador Chamorro, Chamorro, viene la marca. El defensor termina dejando a su guardameta también. El arquero de Yacycañí que termina sacando ya el esférico. Balón que pica va a quedar para el guardameta de Iribucuá. El arquero es el número 15, defendiendo el arco de Iribucuá. Ahí ya juega con el número 7, es el jugador Fabricio Cuenca. Cuenca sale con el 9 que aparece entonces ahí para jugar también es Tobías Duré. Habrá córner, dice el árbitro, termina saliendo afuera, va a ser córner. Otro tiro de esquina acá de vuelta para la Escuela de Fútbol de Iribucuá, que seguramente van a ser pelota para dar vuelta. Muchísimas gracias de vuelta a los hermanos Velázquez, Duarte, a Ian y a Jan desde España, acompañando la transmisión de la Escuela de Fútbol, por supuesto. Muchísimas gracias también a la familia Chamorro, a Ale, a Luisito también, acompañando la transmisión de Pulses por Más. Termina sacando la defensa de Colonos, va presionando bien, Iribucuá que busca el primero. La primera categoría, Gilberto, la categoría sub-10, cayó Iribucuá, después ganó. Perdió Iribucuá por 3 goles a 0, a 1 digo bien, la sub-10. Su 8 ganó 1-0 su partida. Esta es la categoría Cabiyuí, que hasta aquí 0-0. Bien, tiro libre para el equipo visitante. Ahí ya juega Tobías Guzmán González, está también por ahí cerca. Jugador Aarón Navarro. A ver qué pasó, ya salió la pelota. Sí, señor. Habrá salida, corresponde para el equipo de Iribucuá. En su terreno, en su arco. Va a ser saque de meta. Va a salir el conjunto de Iribucuá. Su guardameta ya juega. Presiona ya el equipo de Yacycañí. Viene la marca otra vez. Atención con este disparo. Gol. Gol de
de Colonos Unidos, lo hizo el número 7, Tobías Guzmán González. La defensa ahí se complicaron, no pudo sacar. Y bueno, aprovecha, se avivó muy bien para robarles primeramente el balón. Tobías Guzmán González, después termina con un puntín definiendo. El arquero que no pudo contener, entonces abre la cuenta el equipo de Yacycañé. Colonos Unidos 1, Iribucuá 0. Así es, acá llegó Colonos. Iribucuá intentó mucho en este primer tiempo, pero no pudieron marcar. Y acá Colonos tuvo uno, clarito ahí, disparó adentro la pelota, gana 1-0 Colonos Unidos a los... ¿Cuántos, señor productor? A los 9 minutos del primer tiempo, marca ya el primero Colonos Unidos, que está ganando 1-0. Sí, señor. No tuvo mucho el equipo de Colonos para ganar 1-0 el partido. Va insistiendo el equipo de Iribucuá de vuelta. Ya se ubica en zona de ataque hacia la banda izquierda. Se frena, retrocede también el pase. A ver, el balón que termina quedando otra vez para el jugador de Iribucuá. Ahora sí, intenta zafar de la marca. Logra puntear el jugador de Colonos y fue lo último de esta primera mitad. Así es, último de este primer tiempo, 1-0 arriba, Colonos Unidos. Vamos a ir a la pausa. Minuto de pausa, ya venimos. Bien, ya de vuelta para este segundo tiempo. Está ganando Colonos Unidos 1-0 su partido a la Escuela de Fútbol de Iribucuá, Blas Antonio. Así que ya en minuto vamos a proseguir con el relato del compañero Blas en este partido. Iribucuá que en los primeros minutos estaba bien, y después tuvo ese error en la salida. Estuvo atento ahí los jugadores de Colonos, que consigue esa pelota y marca ese gol. Gol que está ganando 1-0 por el equipo de Colonos Unidos. Acá llegó el empate. Sí, señor. Gol de la Escuela de Fútbol de Iribucuá, que rápidamente en este arranque de la etapa complementaria encuentra el gol del empate. Lo hizo Fabricio Cuenca, el número 7, con un remate por abajo. Empata Iribucuá en este segundo tiempo, en este arranque. Ahora Iribucuá 1, Colonos Unidos 1. Así es, llegó en el en el segundo tiempo, primer ataque de Iribucuá. A los 18 segundos ya viene el empate. A los 18 segundos empata el partido este segundo tiempo. El equipo de la Escuela de Fútbol de Iribucuá,
que están empatando su partido rápidamente en este segundo tiempo. Y ahora seguramente ambos equipos de vuelta van a salir a buscar con todo de vuelta su segundo gol para que pueda ganar su partido. Así que hasta aquí 1-1 ya iniciando el segundo tiempo. Gol del número 7 Cuenca, que marca su gol, el empate del equipo de Iribucuá, de la escuela de fútbol de Iribucuá. Así que está seguramente de aquí va a estar buscando ganar su partido aquí en la categoría Cabichu. Y si es que ya empató rápidamente en este segundo tiempo. Saluda a toda la gente que está viendo el partido. Puede dejar su comentario también. De dónde nos está viendo, de dónde está viendo el partido, de dónde le está acompañando a los chicos. Si es que puede dejar su comentario, puede suscribirse también al canal de YouTube para ir creciendo por el fútbol de la Liga Deportiva de Iribucuá. Bien, gracias Gilberto. El partido está 1-1. En el primer tiempo abrió la cuenta el equipo de Yacycañí, lo empató el equipo de Iribucuá, sí señor, la escuela de fútbol de Iribucuá. Colonos Unidos está 1-1. Sale Iribucuá desde el fondo. Balón que pica, queda para el autor del tanto del empate, que es Fabricio Cuenca. Sale Cuenca, balón para el 9, es Tobías. Va Tobías. Balón que deja en forma corta ahí para Luis Alejandro Chamorro. Pierde Chamorro, recupera la gente de Yacycañí, el equipo de Colonos Unidos. Reclaman falta, no dice el juez. Recupera muy bien el Iribucuá con Chamorro. Balón hacia la banda derecha, está el segundo. Va con todo, viene la marca. Fue oportuno el cruce para sacar a un costado el defensor de Colonos Unidos. Es el número 7 justamente que aparecía allí para sacarle el balón. Es Tobías Guzmán González, el autor también del primer tanto. Coincidentemente los dos números 7 en el partido son los goleadores en esta categoría de Cabichuí, que está 1-1 entre Iribucuá, Colonos Unidos. Ahí ya juega en forma corta, jugada preparada, atención el remate, el arquero que dio rebote, sigue insistiendo Iribucuá, ahora sí ya salió la pelota, buena jugada preparada aquí, intentó el equipo de Iribucuá, Gilbert, ¿no? Así es, trabajó bien acá la pelota el equipo de la escuela de fútbol de Iribucuá, intentó, casi marcó el segundo, casi ya tuvo el segundo, acá la escuela de fútbol de Iribucuá, que está, después del empate, está buscando con todo el segundo gol la mañana de hoy sábado. Despensa San Cayetano, muchísimas gracias. Desde Iribucuá, Paraguay, desde el barrio centro de la ciudad de Iribucuá, está acompañando también esta transmisión de Pulses por Más. Muchísimas gracias al técnico también de la Escuela de Fútbol de Iribucuá que acompaña la transmisión, al señor Mario Chaparro y familia. Muchísimas gracias. También está acompañando el deporte. Novedades, las gemelas desde San Isidro del Norte, doble avenida, entonces está acompañando también la transmisión. Novedades, las gemelas. También Cotillón Arli también apoya la transmisión, mi querido Gilberto Brites. Así es, gracias a toda la gente que va dando su auspicio también a la transmisión y a la escuela de fútbol de Iribucuá. Le agradecemos a todos los grandes amigos comerciantes y gente que va apoyando en la escuela de fútbol cada fin de semana para la transmisión también de los partidos. Así que este es el tercer partido en la tarde, la mañana de hoy, en este caso es el tercero en la mañana de hoy, y el empate que está haciendo 1-1 entre Colonos Unidos y la escuela de fútbol de Iribucuá. Sí, señor. A los padres de Ángel y Miguel Paredes desde España también. Muchísimas gracias por acompañar y apoyar la transmisión. Y a Price y Rojas desde Buenos Aires también dice sí a esta transmisión, acompañando el deporte rey que es el fútbol, la escuela de fútbol, a estos chicos que está en formación. Sale Iribucuá hacia la banda izquierda, balón para Tobías. Tobías abre hacia la punta derecha para Fabricio Cuenca, el autor del empate. Va Fabricio, hay buena marca. Toca el balón para su compañero, atención el remate de Tobías. Termina desviando ese balón, el remate fue de Tobías, llegó de vuelta a Iribucuá. Así es, llegó de vuelta acá Iribucuá buscando el segundo, que no supo aprovechar la oportunidad en este segundo tiempo. También ya tiene dos claras Iribucuá, pero hasta aquí sigue el empate 1-1. Ya sale el equipo de Yacycañí, balón hacia la banda izquierda, corre el número 5 que intenta, también está González por ahí cerca. Ya está el arquero de Iribucuá que sale y se queda con ese balón, con
ese remate tímido por parte del número 5, Arturo Amarilla. Sale Griboucois. Este es Cuenca, juega con Chamorro. Balón para Amarilla. Sale Griboucois con pelota dominada. El que corre con el balón es Amarilla. Deja ahí para el número 19, el jugador Luis Alejandro Chamorro. A ver, es para Griboucois, dice el juez. Habrá pelota, corresponde para el equipo local. Ya estamos en este segundo tiempo del partido. Está 1-1 el marcador. Hasta aquí ya triunfo de Colonos Unidos. Otro para Griboucois y este es empate, Gilberto. Sí, es el primer empate la mañana de hoy. Es el primero. Vamos a ver si termina empate o uno de los dos marca su segundo gol para el triunfo en la mañana de hoy. Bien. Bien, señores. Habrá balón. Este es el tercer partido. Tercer partido, sí, señor. Bien. Va teniendo la pelota el equipo de Griboucois hacia ese costado derecho. Termina sacando a un costado el balón. Habrá lateral. Habrá córner finalmente. Sí, tiro de esquina. Córner para Griboucois. Así es, va a ser tiro de esquina para Griboucois. Es el primero de este segundo tiempo para la escuela de fútbol de Griboucois. Autoriza el árbitro. Centro, atención, el remate. Termina ganando muy bien aquí Cuenca, Fabricio. Pero ya falta en ataque. ¿O Sí, señor. el árbitro? Creo que sí. Y creo que después de esto tenemos 2 partidos más. O 3. 2 más, ¿verdad? 2 partidos más entonces. Este es el tercero ya. El tercero. La sub-10, sub-8 y esta es la categoría Cabillo. Y después tenemos la sub... Después tenemos la sub-12, creo. Sub-14 y la sub-16. 3 partidos más después de esto. Perfecto, Gilberto. Bien. Va teniendo en su zona de ataque el equipo de Yacycañí también, que en este segundo tiempo va presionando un poco más arriba. Sí. Para llegar otra vez al tanto del segundo, que sería Así es. equipo visitante. Así es. Este es el empate entonces hasta aquí. 1-1 este segundo tiempo. Minuto, ¿cuánto tenemos, señor productor? A ver. 8 minutos. A 2 más y ya se termina este segundo tiempo de esta categoría Blas. Bien, Carnicería Soborá, muchísimas gracias a Víctor Gaona. También agradecemos a Bodega Naya del concejal Herminio Cardoso. También a Despensa San Cayetano desde Griboucois, Paraguay. La concejala Clara Villalba también, muchísimas gracias por acompañar la transmisión de Pulses por Más. Habrá servicio de esquina para Griboucois. Viene el centro. No pudo el número 7 del equipo local, Fabricio, como así también Chamorro. Termina sacando aquí la gente de Yacycañí. El futbolista número 7 termina sacando a un costado. Habrá lateral, corresponde para el equipo de Griboucois en zona medular. Muchísimas gracias también a Mario Chaparro y familia. También está acompañando las transmisiones. Una vez más, muchísimas gracias a Novedades Las Gemelas. También a Cotillón. Arli apoya la cobertura también. Muchísimas gracias a los padres de Ángel y Miguel Paredes desde España, como así también a Prisa y Rojas desde Buenos Aires, acompañando también la transmisión. Y una vez más también a los hermanos Velázquez Duarte, a Ian y a Jans desde España, acompañando también la transmisión deportiva de Pulses por Más en esta mañana sabatina, mi querido Gilberto. Así es. Saluda a toda la gente que nos sigue, que sigue siempre a la escuela de fútbol de Griboucois. Falta poco ya para que se termine este partido. Hasta aquí 1-1. Es el tercero de la mañana de hoy, sábado 27 de septiembre. Linda mañana. Agradable. Tenemos a esta hora. Ahí escuchamos el grito de la gente al árbitro del partido. Sí, porque sanciona una falta ahí bastante peligrosa, le da al equipo de Griboucois, pero termina
diciendo Sí. que hasta aquí las emociones. Muy bien, terminó este partido, señores. Nosotros vamos a tener un minuto de pausa y ya venimos para el otro partido más en la mañana.
de vuelta. Muy bien, señores, ya de vuelta para este partido. Arrancó ahora, en este preciso momento, arrancó este partido. Es el cuarto en la mañana de hoy. Esta es la categoría sub-13. A ver, gol. El primero de Colonos Unido, marca ya el primero iniciando nada más este primer tiempo, ya está ganando 1-0 Colonos Unido en este partido, Blas. Sí, señor, llega el gol del equipo de Colonos Unidos en este amanecer del partido prácticamente a los 1 minuto. A los 1 minuto ya abre la cuenta el tanteador, está arriba el equipo visitante para este 1-0 parcial para el equipo de Colonos Unidos. Tempraneramente ya se pone arriba el equipo de Colonos Unidos en este compromiso. Así es, los primeros minutos del partido ya marca el primero Colonos Unidos, está ganando ya 1-0 su partido a la Escuela de Fútbol de Iribucuá. Ahí de vuelta en ataque, Colonos Unidos arrancó con todo este primer tiempo. Iribucuá les cuesta todavía salir, manejar la pelota, tener la pelota para que pueda buscar empatar este partido. Sí, señor, Colonos Unidos que busca el segundo ya. Corner corresponde para el equipo visitante. Para el equipo de Colonos Unidos. Va para el efecto, para el envío. El jugador Johnny Valdés, ahí está Johnny Valdés. Atención, falta en ataque. Sí. La falta fue del número 11, Mauro Ovelar, mi querido. Ahí está, va a ser salida para la Escuela de Fútbol de Iribucuá, que tiene que salir con todo, buscar el empate en este primer tiempo, para que no se le pueda complicar este partido. Arrancó mal este primer tiempo la Escuela de Fútbol de Iribucuá y tiene que salir a buscar ya rápidamente el empate. Sí, señor, y te cuento, Gilberto, que en el equipo de Iribucuá tiene una planilla, un plantel frondoso. Después porque avanza Iribucuá, avanza para el empate. ¡Está! ¡Gol! ¡Gol! De la Escuela de Fútbol de Iribucuá. Llega al tanto del empate. Sí, señor. Lo hizo el 19. Ya empata el equipo de la Escuela de Fútbol de Iribucuá. Gilberto Brites en este primer tiempo. Llega el tanto del empate, lo hizo el 19, es Ángel Paredes. Así es, arrancó con todo este partido. Iribucuá que salió con todo después de ese gol buscando el empate y consigue ya, antes de los 5 minutos, ya consigue el empate la Escuela de Fútbol de Iribucuá. Hasta aquí 1-1 el partido. Sí, señor, qué linda jugada y qué buena definición del 19, Ángel Paredes, para este empate de la Escuela de Fútbol de Iribucuá que logra empatar el compromiso. No sufrió mucho el desventaja el equipo local. Sí, salió con todo buscando ya el empate y eso le va a ayudar porque se va a acomodar la cancha y así únicamente buscar también el segundo. Bien, asimismo, ahí está el balón que queda otra vez, el centro por arriba, queda para el guardameta del equipo de Iribucuá. Entonces habrá balón para el equipo del representativo de Iribucuá que saca. Balón que pica, queda ahí para el defensor. Vamos a ver si sale jugando. Sí, lo hace. Se apoya ahí con su lateral derecho. Presiona el equipo de Iribucuá. Va para la salida del equipo Colonos Unidos. Sufre la falta. Habrá tiro libre en su salida para el equipo del conjunto de Yacecañé. Así es. Va a salir con todo la Escuela de Fútbol de Colonos Unidos. Que está el Iribucuá que rápidamente empata su partido. De aquí ahora va a ser un lindo partido porque ambos equipos van a salir buscando con todo su segundo gol. Y hasta aquí se mantiene el resultado 1-1 de estos primeros 5 minutos del partido. Saludos a toda la gente, puede ir dejando su comentario. Saludos a la gente que está en su casa, al que no puede venir a la cancha, está viendo desde su casa, desde su trabajo. Así que le mandamos nuestro saludo a la gente que siempre acompaña a la Escuela de Fútbol de Iribucuá, a los padres de familia que están al otro lado también, muchos que están en la cancha, otros que están en su casa seguramente observando el partido. Bien, asimismo,
Avanza el equipo de Yacyretá. Estoy haciendo la sumatoria aquí, Gilberto. Tengo acá 22 futbolistas más 25 sería 48. 48 jugadores. Y tiene en esta categoría 48 futbolistas el equipo de la Escuela de Fútbol de Iribucuá. Por eso decía que esta categoría tiene un plantel frondoso realmente. Sí, para armar 2 equipos sería, ¿verdad? Y un poquito más. Sí. 3. O 3 equipos en este caso. Sí, es un plan. Claro. Si es que si suma 22, 11 más 48, son casi 4 equipos. Si es que un plantel frondoso tiene la Escuela de Fútbol de esta categoría, principalmente. Sí, señor. No sé si vamos a leer, Gilberto, la lista. Puede pasar el onceno que está ahora en la cancha. Y después lo que entra, vamos a ir pasando, porque si vamos a pasar todo, va a ser medio complicado. Bueno, y difícil para... Bueno, los que firman seguramente están jugando de titular, ¿no? Sí, señor. Está firmando por ahí la mayoría, Gilberto. No me complique, por favor. Sí, y vamos a seguir así nomás de esta manera, entonces. Sí, de acuerdo a lo que estamos viendo en la plantilla. Así es. Porque no estamos teniendo también suficiente tiempo como para copiar, porque se van encimando los partidos, Gilberto. Así es. De acuerdo a la planilla que nos están facilitando aquí, vamos a ir también ubicando a los jugadores. Bueno, va teniendo el equipo de Colonos Unidos. El número 6 va hacia costado izquierdo. Trata de presionar ahí el jugador del representativo de Iribucuá. Es el jugador Cipriano Orrego también, que está por ahí cerca para jugar. Ya sale el equipo de Yacyretá, el equipo de Colonos Unidos. El marcador está 1-1. Forma tempranera abrió la cuenta el equipo de Yacyretá, lo empató rápidamente también el equipo de Iribucuá para que este compromiso ante los 5 minutos incluso ya está 1-1, Gilberto. Así es, ante los 5 minutos ya tenemos 2 goles, 1-1, empate desde aquí, esta categoría. Y vamos a ver, porque arrancó con todo, con todos los jugadores, y hay que ver también si aguanta el segundo tiempo. Iribucuá sí va a aguantar porque tiene un plantel, si vemos, puede tranquilamente cambiar los 11 y meter otros 11, ¿verdad? Y no sé si se le va a permitir eso también, pero bien por los chicos. Sí, señor, muchísimas gracias a los hermanos Velázquez, Duarte, a Ian y a Jan también. Muchísimas gracias por acompañar a España. Atención, se complica, Yacyretá del fondo está el segundo. El arquero termina defendiendo de vuelta, esta vez una mala comunicación entre el defensor y el guardameta. Se complique casi. Lo termina definiendo Iribucuá. Llegó bien aquí el equipo de Iribucuá, Gilberto. Así es, llegó bien acá Iribucuá de vuelta en un contragolpe. Casi se complica el fondo de Colonos Unidos, pero sacó esa pelota el portero de la Escuela de Fútbol de Colonos Unidos. Habrá lateral, corresponde para Iribucuá hacia la banda derecha. Lateral ofensivo para el equipo local. Ya juega, saca la defensa de vuelta. El partido está 1-1. Iribucuá, Colonos Unidos, Escuela de Fútbol, Copa Estrella del Norte. Balón que levanta el número 10. Avanza el equipo de Iribucuá hacia el costado derecho. Termina sacando el defensor del zaguero central, que estaba muy atento a esa jugada. Termina bajando hacia la banda izquierda. Apertura para el lateral zurdo. Esta que saca. Balón que va a dejar a su guardameta aquí el arquero de Yacyretá, el equipo de Colonos Unidos. Ya está dominando el esférico. El guardameta del representativo de Colonos Unidos ya saca el arquero casaca número 1 de Colonos Unidos en esta mañana de hoy. Ya tiene la pelota aquí otra vez Iribucuá. Levanta el pelotazo largo. Una vez más nosotros agradecemos también a la familia Chamorro, a Ale, Luis y Luisito también acompañando la transmisión. Muchísimas gracias a Gomería Rojas desde la comunidad de Guponá. También a Carnicería Soponá del señor Víctor Gaona. Muchísimas gracias a Bodega Naya del concejal Herminio Cardoso. Despensa San Cayetano está ubicado en el centro de Iribucuá. También acompaña esta transmisión la concejala Clara Viviana Villalba. También está acompañando las transmisiones y también apoyando fuertemente a la Escuela de Fútbol de Iribucuá. Al técnico de la Escuela de Fútbol de Iribucuá también apoya las transmisiones. Habrá lateral, dice el árbitro. Pelota que corresponde para el equipo de Iribucuá.
en esta mañana de hoy sábado. El partido está 1-1. Muchísimas gracias de vuelta al señor Mario Chaparro y familia también. Acompaña esta transmisión. Novedades Las Gemelas. Muchísimas gracias a Cotillón. Arly apoya también la transmisión de Pulses por Más. Muchísimas gracias también a la familia Méndez. Apoya la transmisión de Pulses por Más. Y a los padres de Ángel y Miguel Paredes, como así también, o sea que Ángel y Miguel Paredes, los padres de estos, sí señor, desde España Gilberto está acompañando también la transmisión. Y muchísimas gracias a Prise y Rojas, también él o ella desde Buenos Aires está acompañando también la transmisión. Bien, balón hacia costado derecho, avanza Iribucuá que busca el segundo, quiere ganar el partido hacia aquel costado, pica fuerte, termina saliendo ya después del despeje defensivo, entonces va a ser saque de meta, corresponde para Colonos Unidos. Así es, va a ser salida para Colonos Unidos aquí. De vuelta, arrancó con todo este partido, pero de a poco se va quedando los dos equipos también. Y vamos a ver si tenemos más goles en este primer tiempo. Este seguramente se va a jugar 15 minutos. Hay que ver si se juega 15 o 10 minutos del partido. Ahora tenemos minutos, si me ayuda ahí, señor productor. A ver, 12 minutos ya del primer tiempo y está 1-1. Bien, el guardameta de Colonos Unidos que saca largo, el arquero es Pascual Cañete, el arquero del representativo de Colonos. Va teniendo la pelota Colonos Unidos, el número 6 quería, en este caso era el jugador William Ferreira. Logró puntear el defensor termina el balón afuera, para el servicio ya se muestra otra vez Cañete, está Cardoso también. El balón que deja para Jara, el número 16 que lucha es el jugador Brian González. Juega Brian, saca como puede, jugador de Iribucuá, otra vez puntear, avanza. El equipo visitante quería, en este caso, robar la posición del balón, el número 7, pero esto no le permite también el jugador de Iribucuá. Avanza Colonos Unidos, el número 11 que termina presionando Mauro Ovelar. Bueno, mano de Mauro, dice el árbitro. Habrá tiro libre en su salida para Iribucuá. Así va a ser tiro libre en su salida para la Escuela de Fútbol de Iribucuá. En este primer tiempo, está 1-1 el partido. Hasta aquí. Busca el segundo también Iribucuá incesantemente, cada vez que va en ataque va con mucho peligro, pero hasta aquí atentos el portero rival y cada vez que le toca también saca a los centrales la pelota, pero siempre Iribucuá busca el segundo en este primer tiempo. Va Iribucuá en busca del segundo, atención, aparece dentro del área, el arquero Cañete que sale, se queda con ese balón y después termina sufriendo la falta el guardameta en su afán de puntear el balón, entonces termina golpeando al arquero y aquí el árbitro que sanciona la falta. Así es. Va a ser salida para Colonos Unidos. Ahí hizo la falta la delantera del jugador delantero de la Escuela de Fútbol de Iribucuá. Y sale rápidamente Colonos y pierde. Se va la pelota al saque de mano. Así es. Bien, ahí está el capitán de Colonos Unidos que intenta cubrir el balón. Primero llega el jugador Negrete para la marca también. A ver, mano. Hubo falta, sí, empujó. Finalmente eso es lo que cobra el árbitro. Sí. Habrá tiro libre para Iribucuá, posibilidad de cargar, Gilberto. Así es. Acá tiene una gran posibilidad de pelota parada Iribucuá. Vamos a ver si busca directamente el arco o va a tirar un centro. En este primer tiempo que va a ir buscando de a poco el segundo la Escuela de Fútbol de Iribucuá. Leandro Villagra, ahí está el centro de Villagra. Rebota en el jugador de Colonos Unidos. Saca como puede desde el fondo. Presiona otra vez. Iribucuá. Hubo mano por parte del número 11 del representativo local. Por eso va a ser salida. Fue el jugador Leonardo Peralta el que termina. Y fue lo último en este primer tiempo. Nosotros vamos a tener un minuto de pausa, ya venimos.
Muy bien, ya de vuelta, señores, para este segundo tiempo. Partido 1-1 hasta aquí. Grigucá, que estuvo mucho en el primer tiempo, que no pudo ampliar su resultado, no pudo ampliar también su gol, pero vamos a ver en este segundo tiempo qué va a pasar. Hasta aquí cómodamente 1-1 el partido. Este es el cuarto partido en la mañana de hoy. En el primer partido, la Escuela de Fútbol Grigucá perdió por 3-1. El segundo partido ganó 1-0. Y el tercero hubo un empate 1-1. Y este es el cuarto. Hasta aquí 1-1 también. Vamos a ver si termina así este partido o no. O si amplía Grigucá o Colonos Unidos en este caso. Así que se nos viene un lindo segundo tiempo de vuelta en este partido. Saludos a toda la gente que está viendo el partido desde su casa, la gente que está trabajando también, si alguno que otro estará viendo por ahí también. Puede ir a dejar su comentario, a suscribirse también. Le invitamos a la gente que se suscriba al canal de YouTube y que active la campanita para que le puedan llegar todas las notificaciones de todos los partidos que hacemos cada fin de semana a través de Pulse por Más, señoras y señores. Ya de vuelta con el compañero Blas. Ahí se está acomodando para el segundo tiempo, para que pueda proseguir con el relato del compañero Blas Antonio Jiménez. Hasta aquí 1-1 este partido. A ver, acá de vuelta llegó bien Colono, intentó rápidamente en este segundo tiempo. Se salva la Escuela de Fútbol de Grigucá en esta llegada. Colonos Unidos, así que avisó de vuelta en este primer minuto del partido, en este segundo tiempo, Colonos Unidos, Blas Antonio. Sí, así mismo, Gilberto. Segundo tiempo en marcha, señores. La Escuela de Fútbol de Grigucá, Colonos Unidos. El partido está 1-1. Los goles había llegado en la primera etapa, prácticamente ante los 5 minutos. Los 2 goles en este compromiso. Bien, ahí estamos, señores, en este partido. Gracias a la gente del B que acompaña la transmisión, a los auspiciantes de cada fin de semana. Le agradecemos a todos también, a la gente que apoya a la Escuela de Fútbol de Grigucá, la transmisión de Pulse por Más. Bien. Lateral para Jonathan Chaparro, el número 10, para cumplir Jonathan Chaparro. Bueno, el número 10 que juega también Ferreira por ahí cerca. Ahora sí corresponde lateral para Héctor. Héctor para el equipo de Colonos Unidos. Ahí está el jugador Fidelte que ya deja el gramado de juego también. Hay cambios, por supuesto. Los equipos que va cambiando. El equipo de Colonos también tiene una banca bastante importante, Gilberto. Bastante importante de esta categoría. El Colonos Unidos y también la Escuela de Fútbol de Grigucá. No sé si van a jugar todos en este partido, pero seguramente a poco van a tener oportunidades también. Sí, ya sale el balón, termina en el piso el jugador de Grigucá, el número 8, está sentido. Ahí ya entra la sanidad también para asistir al jugador que está sufriendo ese golpe, Gilberto, ahí hacia el área de Grigucá. Sí, quedó sentido ahí el jugador de Grigucá. No sé si va a seguir o va a pedir cambio, solamente va a seguir. Creo que un golpe nada más. Sí. Y hasta aquí, la primera llegada importante en este segundo tiempo tuvo Colonos Unidos. Bueno, ya sale el guardameta de la Escuela de Fútbol de Grigucá, que ya saca el balón. Balonazo hacia adelante. El arquero de Grigucá es Enzo González, el número 1. Enzo González, el guardameta del representativo de Grigucá. Balón que ya queda en poder del jugador de Grigucá, casaca 19, se va hacia la banda, hacia el círculo central en este caso. Paredes, el autor del empate. Bueno, falta, dice el juez. La falta fue el 16. Habrá tiro libre. Habrá pelota, corresponde para Colonos Unidos. En forma tempranera abrió la cuenta el equipo de Colonos Unidos. Lo empató también en forma rápida el equipo de la Escuela de Fútbol de Grigucá. Había marcado el tanto del empate el 19, Ángel
Paredes. Habrá tiro libre que corresponde para Colonos Unidos. Levanta el centro, atención, peina. A ver, ¿qué pasó? Falta, dice el juez, al borde del área. Sí. Es un tiro libre para Colono. Un tiro libre importante. Casi un penal, Blas Antonio, si vas a decir bien. Acá si hace bien Colonos Unidos, le lleva mucho peligro al portero González. Vamos a ver cómo arma su barrera. Mirá, si alguien es vivo, si patea por abajo, le puede complicar al portero González. Asimismo, peligroso tiro libre para el equipo de Colonos. Casaca número 7 se perfila, toma distancia. Casi frontal, un poco oblicua hacia la zona izquierda. Tiro libre para Colonos. Tiro libre para la escuela de fútbol del distrito de Yacyretá. Va Colonos. Tiro libre. Atención al remate al arco. Gol. Gol de la escuela de fútbol de Colonos. Llega el segundo tanto, el número 7. Justamente no tenemos el nombre de este jugador, Gilberto. La planilla no figura lo cierto y lo concreto. Aquí el segundo para el equipo de Colonos Unidos. Sí, pateó muy bien ese tiro libre. El portero no estuvo atento, no puso bien su barrera tampoco. Y bien pateado por el número 7. Y le complicó al portero, juega adentro esa pelota. Ya este segundo tiempo está ganando 2-1 el equipo de Colonos Unidos. Sí, señor. El gol que lo marca con un tiro libre. Decíamos que era peligroso. Sí, era peligroso en el área, borde del área. Y si patea bien siempre va a ser gol. Y acá sí hizo muy bien el futbolista, el número 7 de Colonos Unidos, y juega adentro esa pelota. Sí, y lo más complicado para el portero, que ese balón antes que termine llegando al arco, termina picando Gilberto, y eso es bastante complicado. Eso es muy complicado para los arqueros. Botó la pelota y juega adentro, y eso siempre le complica hasta a los mejores arqueros. Totalmente. Le da el centro Ferreira, busca el equipo de Uruguay el empate. Atención con este remate, pifia el defensor, termina con el guardameta. El arquero Cañete se queda con ese balón y va a preparar la salida para el equipo de Colonos. Saca el guardameta Cañetes. Balón que queda para el jugador del representativo visitante. El partido está 2-1 a favor de la visita. Muchísimas gracias a los hermanos Velázquez Duarte, a Ian y a Jean también desde España. Acompaña la transmisión. Muchísimas gracias a la familia Chamorro, a Ale, a Luis y Luisito. Están acompañando justamente también las transmisiones de Pulse Formas. Gomería Rojas, problemas con el neumático. La solución en Uponá con Gomería Rojas. Carnicería Soponá, por supuesto, lo mejor en San Isidro del Norte. Carnicería Soponá, del señor Víctor Gaona, también acompaña la transmisión. Bodega Naya, sí señor, del concejal Herminio Cardoso, también apoya la transmisión. Saca el guardameta de Iribucuá, balón que pica, queda para el futbolista número 5. Va teniendo el balón, quería las conexiones aquí, logró anticipar muy bien el defensor, termina sacando a un costado, ahora lateral. Balón que corresponde para el equipo de Iribucuá hacia la banda derecha. Hay un viento fuerte también que cruza aquí esta parte. Así es, viento fresquita, agradable también por el momento. Así que un poco fuerte, pero... Y también esto en los corners le complica siempre a los porteros esta clase de viento. Blas Antonio. Prácticamente todas las pelotas paradas también, Gilberto, ¿eh? Sí, así es. Hasta aquí 2-1 arriba. La escuela de fútbol de Colonos Unidos está ganando su partido por 2-1. En el segundo tiempo marcó el segundo también el equipo de Colonos Unidos. Sí, señor. Habrá pelota para el equipo visitante. Le cobró la falta a Pereira. Habrá tiro libre para el conjunto del representativo de Colonos Unidos. Se prepara el número 7 de vuelta. Este le pega muy bien. Ya lo demostró hace instante. Esta vez la distancia es considerable, pero seguramente va a buscar el área para buscar algún cabezazo de su compañero también. A ver, el asistente dice un poquito más atrás. Bueno, un poquito más atrás le indica.
a su árbitro, en este caso a su compañero que es el árbitro Sí, principal, sí. el asistente. Así es, ahí no le gusta a la gente también. Le está diciendo cosas al árbitro del partido. Bien, balón que pica dentro del área. Atención, el arquero que no tuvo su reacción. Ahora sí, su compañero desde el piso tuvo que sacar al córner. Habrá pelota desde el último rincón para el equipo visitante. Así es, acá de vuelta el portero se complica solo. Estuvo atento ahí su compañero y saca esa pelota al córner. Va a ser tiro de esquina, pelota parada. De esta manera vino el segundo. Acá vamos a ver qué pasa en esta pelota parada. Córner, punta derecha para Colono. Viene el centro. Termina sacando con el muslo a media porque va el remate. Atención, el arquero deja también esa pelota que se escape afuera. Que salga ese balón en el último fondo del campo de juego y que sea salida para el equipo de Uruguay. Ya sale jugando pura las secciones. Pierde 2-1 el equipo local. Va teniendo Ferreira. Balón que pica, queda justamente para que pueda luchar el jugador Lucas Zorrilla. Va al equipo de Colonos Unidos recuperando ese esférico. Vuelve a recuperar Uruguay. También ya directamente a cargar. Va Zorrilla. Deja para su compañero otra vez la devolución para Zorrilla. Ahí se muestra Ferreira. Pica el 17, atención. Va también Paredes. Pero primero llega el guardameta. El arquero Cañete está muy seguro. Se queda con ese balón. Sí, seguro el porterito Cañete con esa pelota. Y ya prepara rápidamente su salida. Muchísimas gracias también la concejal Clara Viviana Villalba también. Acompaña siempre la escuela de fútbol. Esta vez acompaña la transmisión de Pulse Sport Más. También muchísimas gracias al técnico de la Escuela de Fútbol de Iribucuá, a Mario Chaparro también y familia, por supuesto, acompaña la transmisión de Pulse Sport Más. Novedades, las gemelas, como así también muchísimas gracias a Cotillón Arli, que apoya la transmisión de la Escuela de Fútbol, los partidos de esta fecha número 3. Así es, fecha número 3 del campeonato Estrella del Norte, que se está jugando la escuela de fútbol, donde está participando la escuela de fútbol de Iribucuá. Este es su tercer partido. Acá juega de local en la cancha del Club San Isidro. Hoy, estos resultados: su 10 cayó por 3-1, su 8 ganó 1-0. La categoría de Cabello empate 1-1 y la sub 13 que está perdiendo por 2-1. Sí, señor, debutó justamente en este campeonato la escuela de fútbol de Iribucuá, recibiendo al equipo del Capitán Troche de Curuguatí. El segundo compromiso también se fue. Jugó otra vez con un equipo de Curuguatí en esa oportunidad de visitante en la ciudad de Curuguatí contra el Club 8 de diciembre. Y ahora el tercer partido. Atención porque avanza Iribucuá, está el segundo, está el empate. Atención, deja para Paredes, travesaño y afuera. Tuvo el empate de vuelta Paredes, Ángel remató. Bueno, la caprichosa, como se dicen, por algo le dice a la pelota la caprichosa. En esta oportunidad, caprichosamente se pierde afuera porque ese balón termina estrellando en el horizontal. Sale afuera Gilberto. Así es, acá tuvo de vuelta Paredes, una ocasión clara de gol. Pateó directamente al arco. Quitó pintura al travesaño, esa pelota juega afuera. Casi fue adentro, casi el empate. Casi el empate del equipo de la Escuela de Fútbol de Iribucuá. Bien. Estamos teniendo la dificultad también en la señal, en este caso, de internet. Por eso también estamos teniendo un pequeño percance también en cuanto a la imagen, que a veces queda un poco congelada, Gilberto, justamente necesitando la señal. Por eso que tenemos esa dificultad. También vale la aclaración para nuestros seguidores. Así es, eso le pedimos disculpas a la gente que siempre nos ve. Y ya la mayoría saben el tema de la señal acá en la ciudad acá en la zona de San Isidro tenemos ese problema, tema de la señal. Bien, saca como puede desde el fondo el equipo de Iribucuá. Va insistiendo Ferreira, ahí se muestra Paredes.
Paredes es un jugador muy interesante realmente también que tiene Sí, esta sí. plantilla. Y fue lo último, Y Gilberto. con lo último, así es. Bueno, señores, acá de vuelta no pudo sumar de a 3 el equipo de la Sub-13 de la Escuela de Fútbol de Griuca. Triunfo para la Escuela de Fútbol de Colón Unido de la ciudad de Yacyretá. Nosotros vamos a tener un minuto de pausa. Ya venimos para el quinto partido en la mañana de hoy sábado.
Muy bien, señoras y señores, ya de vuelta para este es el quinto partido. La mañana de hoy sábado, quinto partido en la mañana. Escuela de Fútbol de Grigucá, categoría sub-14, enfrentando a la Escuela de Fútbol de Colonos Unidos de la ciudad de Yacecañí. En vivo, estamos de vuelta ya para este quinto partido. Pedimos disculpas a la gente también que está viendo el partido. Tenemos un problema señal, ese ya escapa a nuestro alcance, porque ya no, el tema nos dificulta ya a nosotros por el tema de la señal. Es el pequeño problema que tenemos aquí en la cancha del Cruz San Isidro. Pedimos disculpas a la gente que está al otro lado también, viendo el partido, que es a uno que otro estará enojado seguramente, pero ya le comentamos el problema que tenemos aquí en la cancha del Cruz San Isidro, Blas Antonio. Asimismo, Gilberto, cuando arranca este siguiente compromiso, muchísimas gracias a la gente que sigue conectado, la gente que están compartiendo con nosotros la transmisión. Cuando de vuelta va presionando el equipo de Colonos Unidos, hubo falta, dice el juez, habrá tiro libre, habrá pelota, corresponde, finalmente cobra la infracción al atacante, va a ser tiro libre en su salida para Grigucá. Falta en ataque para el equipo de Grigucá, que estará preparando la salida el portero de la Escuela de Fútbol de Grigucá. Bien, a ver, saludos a mis hijos. Ángel Paredes Rojas dice, le felicito por el gol. Estoy viendo el en vivo desde Buenos Aires, Argentina. Bien, ahí está la gente que está participando. Ese es el comentario del partido anterior, Gilberto. Sí, aquel gol de Ángel Paredes. Sí, que era un golazo, y también tuvo el segundo por el travesaño, le dijo que no, y fue la figura del partido Ángel Paredes. Bueno, se congeló la imagen, dice también ahí. Bien, justamente ya comentó el compañero acá la situación que estamos sufriendo aquí, la falta de vez en cuando, la falta de señal, de la señal en este caso. De internet, pero estamos haciendo lo humanamente posible para que esto salga de la mejor manera, para que también ustedes puedan disfrutar desde donde estén, disfrutando justamente el fútbol con nosotros aquí desde el Sport San Isidro. Habrá tiro libre para la gente de Yacecañí, para el equipo de Colonos Unidos. Habrá pelota, acomoda el número 6 para levantar el centro. Dos hombres hasta aquí como retaguardia, como barrera en el equipo del representativo de la Escuela de Fútbol de Grigucá. Estamos esperando también la planilla en este caso. Ahí está el defensor que pone la cabeza ahí para poder sacar largo. El marcador continúa 0-0. Saca fuerte y hacia adelante el jugador de Grigucá. Termina picando dentro del área del guardameta de Colonos. Ya termina sacando también. Balón que queda en el círculo central. Con golpe de cabeza termina bajando el número 10. Juega hacia la banda izquierda. Va para el número 14, el número 4, lateral zurdo. Apertura para él. Pelotazo que divide las acciones. Sale al paso el jugador de Grigucá. Termina sacando. Reclama falta también, pero el árbitro dice que no pasó nada. Habrá lateral, habrá pelota, corresponde para Colonos Unidos. Compromiso que está 0-0. Hasta aquí sin emociones todavía. Una vez más, saludo cordial a toda la gente que están conectados, están compartiendo con nosotros esta transmisión. Muchísimas gracias también a los hermanos Velázquez Duarte, a Jan desde España. Está compartiendo con nosotros. Gracias por por apoyar también el deporte y por auspiciar a Pulses por Más, familia Chamorro. Muchísimas gracias a Ale, Luis, a Luisito también. Dice sí también para esta transmisión sea factible el día de la fecha. A Gomería Rojas desde Ibuponá, Paraguay. Sí señor, problemas con el neumático. La solución siempre está en Gomería Rojas. Centro por arriba, atención con esta jugada porque avanza el equipo del equipo de Yacecañí, el equipo de Colonos Unidos. Saca como puede desde el fondo Grigucá, intenta presionar. Termina el balón que ya está en poder del jugador de Colonos. Va presionando, busca el primero del partido. Va al zurdo, levanta el centro, media altura. Va con todo el equipo de Colonos. Viene la marca. Defensor de Grigucá termina punteando el esférico.
Habrá pelota, habrá servicio descostado. Ahora corresponde para el representativo de Iribucuá, Gilberto Brites. Así es, va a ser saque de mano para los jugadores de la Escuela de Fútbol de Iribucuá. Hasta aquí el resultado 0-0. Partido de la categoría sub-14. Ambos equipos están buscando también su gol en este partido. Que hasta aquí se mantiene 0-0. Estos primeros 5 minutos del partido, sin goles todavía en la sub-14. Bien, Carnicería Soporá de Víctor Gaona también acompaña la transmisión el día de la fecha. Despensa San Cayetano, que está ubicado en el centro de Iribucuá, también está auspiciando la transmisión de Pulse Sport Más. Bien, balón hacia la banda derecha. Habrá lateral para el equipo visitante, para el representativo de Colonos. Balón que termina quedando para el jugador número 3, termina sacando a un costado. Juega con la mano y se va a ganar la amarilla porque fue intencional la mano, Gilberto. Sí, asimismo, fue una mano intencional, por eso ya el castigo disciplinario. Bueno, ahí está el centro, la defensa que saca, sigue el peligro, atención con este remate encima del horizontal. Llegó otra vez el equipo de Colonos Unido, de pelota quieta, llegó a inquietar. Sí, señor. Aquí tenemos la planilla también. Gracias al licenciado Adelio Estigarribia también, que está colaborando con nosotros, Gilberto, con el tema del planilla también. También está colaborando ahí en la parte, en este caso, para asistencia a los chicos. El paramédico también que está colaborando, el licenciado Adelio Estigarribia. Categoría Sud 14, ahora estamos transmitiendo este compromiso. En la categoría Senior, Gilberto, ¿dónde se juega hoy? Hoy se juega en la cancha del Club San Nicolás. La categoría Senior, hoy arranca lo que es la liguilla del campeonato. Bueno, gracias, Gilberto. Eso arranca a partir de las 12:30. Señor. Iribucuá, atención con esta carga. Digo, el equipo de Colonos Unido, el que termina sacando es el jugador el defensor de Iribucuá, es el jugador Antonio Lescano. Lescano termina sacando. Bien, balón que termina ya en poder del jugador, el arquero, el guardameta, el representativo de Iribucuá. Ya saca largo. Ahí está la planilla que integra justamente Jonathan Villagra, es el número 77. El jugador 19 es Neri Mareco. 4 para Feliciano López, 77. Hay 2 77 en este. Es Mario Noguera. 6 para Marcelo Cristaldo. 7 tiene Alexis Armoa. 26 para Evelyn Zorrilla, 10 para Antonio Lescano, 9 para Cristo Fernando González, 20 para el jugador Maximiliano Ramírez, la 17 para Mayra Alessi Romero, 2 para Rodrigo Adrián Pereira, 3, 18, 13, bueno, a ver, este sería 18 para Ever Daniel Gaona, la número 98 para Ricardo Estigarribia, la número 8 para Enzo Fabián Aguilar, Hugo Samuel Bogado también está en la planilla, 11 para el jugador Diego Ezequiel González, 3 para Christopher Hermosilla, 21 Catherine Samira Peralta, la número 4 para Carlos Benítez, y después también integra Johnny Florentín, Luis Ortiz, es Clever Lurachi, el equipo
del equipo de la Escuela de Fútbol de Iribucua. También un frondoso plantel tiene esta categoría sub-14, mi querido Gilbert. Así es, también tiene una banca importante la Escuela de Fútbol de Iribucua de esta categoría, las categorías sub-14. Es el penúltimo categoría la mañana de hoy. Hasta aquí 0-0 en este primer tiempo, señoras y señores. Saluda a la gente, que de a poco estamos recuperando de vuelta la señal también. Así que saluda a la gente que está viendo el partido desde su casa. Balón arriba, termina sacando el defensor, colaborando con su portero también. Bien para la marca, el número 14, que termina elevando el centro, pelota arriba. La marca por parte del jugador de Iribucua, sigue el peligro porque avanza el equipo de Colonos. Bien el remate y el arquero también la respuesta. Excelente, se queda con ese balón. El equipo de Yacicañú, su guardameta es Ángel Damián Pérez, casaca 1. 7 para Alejandro Bernal. 3 Tobías Santa Cruz. 2 Ever Junior Figueredo. 30 para Ángel David Servián. 14 para Luis Miguel Valdés. 16 Junior Servián. La 5 para Lucas Daniel Santa Cruz. 22 Pedro Paredes. Rodrigo Núñez tiene 19. La 18 para Maximiliano Cano. La 8 para Cristian Benítez. Edison Aranda tiene la 9. 17 para Hernán Rodrigo Rojas. La 15 para Gustavo Núñez. La 10 para Ulises Fernández. Alan Yegros tiene la 11. 15 tiene Derlis Fernando Benítez. La 6 para Rodney Matías García. Víctor Duarte. Cristian Aliente. Daniel Duarte. Herminio Cacdevila. Diego Osmar Paredes. Armando Barrios. Karina Burgos. Tiene en su planilla el representativo de Colonos también, que tiene un equipo con mucho suplente, mi querido Gilberto. Sí, también tiene una banca muy importante, Colonos Unidos, y también un equipo, un plantel mixto, ambas categorías, ambos equipos, ambos escuelas de fútbol, tiene un equipo mixto, así que Colono tiene también, Iribucua también, así que bien por ello. Este es el primer tiempo del partido, hasta aquí 0-0, mejor Colonos Unidos en este primer tiempo, muy tranquilo, el portero de Colonos Unidos hasta aquí, todavía no tuvo tanto trabajo, y Colono que tiene llegada, pero hasta ahí, tampoco tiene claridad de gol en este primer tiempo el equipo de Colonos Unidos. Sí, gracias a la gente que sigue participando en esta transmisión con nosotros también. Mucha gente está compartiendo la transmisión. Saludo a cada uno de ustedes, gracias por la preferencia siempre. Muchísimas gracias al concejal Clara Viviana Villalba, concejal de la Municipalidad de Iribucua. Está acompañando también la transmisión el día de la fecha. El técnico de la Escuela de Fútbol de Iribucua apoya la transmisión. También Mario Chaparro y familia, muchísimas gracias por acompañar el deporte sano que es el fútbol. Como así también a Novedades Las Gemelas desde San Isidro del Norte. También a Cotillón Arli apoya también las transmisiones el día de la fecha. Como así también a la familia Méndez, que apoya la transmisión el día de la fecha. Muchísimas gracias a la familia Monjes Esteche. También está auspiciando a Pulses por Más, acompañando a los chicos. Bien, falta, dice el juez. Habrá pelota. Está sentido dos jugadores, uno de Iribucua y el otro de Colonos Unidos. Está golpeado. Sí. Bueno, paralizado el juego. Ahora sí, ya la reanudación del compromiso. Avanza Colonos Unidos, pone el físico ahí el defensor de Iribucua. Habrá salida, corresponde saque de portería, saque de meta para la Escuela de Fútbol de Iribucua. Aquí sale Rodrigo, pelota para el número 2.
Balón para Maxi. El anticipo fue el número 15. Le deja para Lucas. Este es el número 10. Lucas engancha. Ahí está. Mario en la marca. Sale el jugador del conjunto de Grigucua. Balón para Lescano. Aquí el número 8 que pica, pero en offside dice el juez. Habrá salida para el equipo de Colonos. Offside, sí señor, ahí el árbitro que le marca. Así es, quedó en offside el jugador de Grigucua. Va a ser salida para Colonos Unidos. Está mejor en este primer tiempo, arrancó mejor y va terminando mejor el equipo de Colonos Unidos en este primer tiempo. Hay que ver cómo trabaja el técnico en este tres tiempos. Seguramente va a haber cambio para la Escuela de Fútbol de Grigucua para que pueda arrancar mejor en el segundo tiempo y buscar ya resultados y de ganar ya este partido. Gracias a los hermanos Velázquez, Duarte, a Ian y a Jan también desde España, auspiciando la transmisión. Bueno, muchísimas gracias a Familia Chamorro, a Ale, a Luis y a Luisito. También está acompañando las transmisiones de Pulse por Más en esta categoría de la Escuela de Fútbol. Bueno, seguramente ya 20-20 porque o sea que algunos se juega 10-10, 15-15. Me parece a mí que este ya se juega 20-20, Gilberto, de esta categoría un poquito más mayor. Así es, hay que ver. Bueno, no, juega 15-15 nomás también. Sí, Bueno, señor. ya termina. Así es. El primer tiempo. Así es. Minuto de pausa. Ya venimos. Muy bien, señoras y señores, ya de vuelta para este segundo tiempo, es el quinto. El quinto.
Muy bien, ya arrancó el segundo tiempo, señora, señor, la sub-14, hasta aquí 0-0. Primer tiempo no tuvimos goles, vamos a ver en este segundo tiempo. Hay cambio también en este segundo tiempo para cada equipo. Y ya prosigue el relato del compañero Blas Antonio para este segundo tiempo, la sub-14, 0-0 hasta aquí. Sí, gracias Gilberto. Ahí está, señoras y señores, el compromiso que está arrancando. Siguiente categoría, ya la sub-14 que está en marcha el segundo tiempo. Hasta aquí sin emociones, 0-0 el compromiso. Ahí está el balonazo. El arquero del representativo de Iribucuá está muy seguro también ahí, ese balón. Preparando la salida en forma lenta. Ahora sí saca el balonazo arriba. Va el equipo de Colonos primero en camino. Atención con esta jugada. Pone el fis. Ahora el número 10. El número 3 termina cuerpeando en forma oportuna. Fue el jugador del representativo de Iribucuá que termina cuerpeando. Es Christopher Hermosilla en esa cobertura defensiva. Así es, acá llegó de vuelta el equipo de Colonos, que arrancó con todo de vuelta este segundo tiempo. Y todavía no tenemos goles. Vamos a ver si en este segundo tiempo tenemos goles o no. Hasta aquí 0-0, sin emociones de gol, pero terminó mejor el equipo de Colonos en el primer tiempo. Balón arriba, peina otra vez el defensor, el arquero que sale. No quería ninguna complicación, no quería complicación alguna el arquero de Iribucuá. Por eso termina sacando de primera, así como venía también. Ese esférico va para el 9. Atención, peligro de gol para el equipo de Iribucuá. Remata al arco. Erró el arco, estuvo cerca de abrir las cuentas. Aquí el representativo de la escuela de fútbol de Iribucuá, Cristo Fernando González, tuvo el primero, Gilberto. Así es, acá llegó de contragolpe rápidamente el equipo de la escuela de fútbol de Iribucuá. Intentó ahí Fernández, casi vino el primero para la escuela de fútbol de Iribucuá. Pasó cerca de la portería ese balón. Bien, Colonos Unido también sale a proponer. Hubo offside. Sí, quedó en offside ahí el jugador de Colonos. De vuelta a hacer pelota para la escuela de fútbol de Iribucuá. Después se viene el siguiente categoría también. Hoy estamos con la escuela de fútbol en esta mañana a la tarde desde el Sport San Nicolás para lo que va a ser ya partido de la liguilla en categoría senior. Bien, habrá pelota, habrá servicio manual. Mañana juega la selección también ante Santa Rosa, la selección sub-17 en Santa Rosa, sí, de visitante le toca jugar el equipo de la selección de Iribucuá. La sub-17 entonces mañana viaja a Santa Rosa de la Guarau, sería, ¿verdad? Para jugar su partido de visitante, la sub-17, que clasificó y está bien, si es que ojalá que mañana pueda sumar a 3 también de visita. La selección sub-17 de Iribucuá. Al número 14 de Colono, entonces ya con tarjeta amarilla, Luis Miguel Valdés, entonces ya con tarjeta amarilla, jugador de Colona, el número 14. Hasta aquí tarjeta amarilla 1 y 1, porque en el primer tiempo fue tarjeta amarilla para un jugador de Iribucuá también, y lo que me acuerdo, y en este segundo tiempo entonces tarjeta amarilla para el número 14 de Colonos Unidos. Bien, habrá tiro libre dentro del círculo central, corresponde para el equipo de Iribucuá. Para levantar el centro ya está perfilado el número 3. Ahí está el centro, pelota arriba, golpe de cabeza fue defensivo. El balón que pica otra vez, participa, esta vez para poner la cabeza el defensor de Iribucuá. Ahí está el balón que pica, va saliendo a un costado, intervino. Jugador del representativo de Iribucuá. Balonazo arriba, va insistiendo, va a quedar para el guardameta del equipo local. Ya se queda con ese balón el arquero del combinado de la escuela de fútbol de Iribucuá. Así es. ¿Qué pasó ahí? Cobró algo el árbitro. Falta en ataque, entonces le cobró al jugador de Colonos. Va a hacer salida para la escuela de fútbol de Iribucuá. Hasta aquí tiene un empate 0-0. Bien.
Ya está la salida para el guardameta del equipo de Iribucuá. Bueno, va a sacar largo, sí señor, balonazo arriba. Balón que pica, queda para el equipo de Colonos. Atención con este avance, el remate con la pierna zurda. Bueno, no pasó nada porque el remate fue algo muy tímido. No pudo calzar de buena manera con ese botín izquierdo que intentó rematar. Entonces queda para el guardameta que ya sale también. Balón que pica en el círculo central. Tiene la pelota Colonos. La marca aquí de Cristo. Anticipa muy bien. Atención con esta carga porque... bueno, ya está adelantado. No pasó nada. De vuelta quedó en Usay el jugador de Colono en este caso. Y mira que Colono está mejor, o sea que tiene mala pelota, va en ataque, pero hasta ahora lo que le prohíbe es más el Usay, que siempre queda en Usay el jugador de Colono. Y Iribucuá sale y siempre sale con pelota rápida, pelota larga, de contragolpe, y que ya avisó de esa manera en la escuela de fútbol de Iribucuá también en este segundo tiempo. Bien, el balón que saca a un costado. Habrá lateral, corresponde para la escuela de fútbol de Iribucuá hacia la banda derecha. Ya pone en juego. Balón que intervino aquí el jugador de Colonos. Ahí está César, el número 6. Balón que intervino muy bien el zaguero de Iribucuá. Saca hacia adelante ese balón. Muchísimas gracias una vez más también a Bodega Naya, que acompaña la transmisión. También al concejal Clara Viviana Villalba. Muchísimas gracias también por acompañar al señor Mario Chaparro y familia. Bueno, muchísimas gracias a Cotillón Arli, que apoya también las transmisiones. Novedades Las Gemelas. Muchísimas gracias a familia Méndez, que apoya las transmisiones. Y como así también a la familia Monjes Méndez. La familia Monjes Esteche, perdón. Familia Monjes Esteche también está acompañando esta transmisión de Pulse Sport Más. Así es. Saludos a todos los patrocinadores de la Escuela de Fútbol de Iribucuá, los que da su apoyo para la transmisión a través de Pulse Sport Más. También les mandamos saludos, gracias a todos. Estamos en este segundo tiempo. Parece que no vamos a ver el gol porque hasta aquí hay ataque, pero siempre le prohíbe lo que es el offside a la gente de Colono, y Iribucuá pocas veces lo que va en ataque, y cada vez que va siempre no está terminando de la mejor manera sus ocasiones, su claridad de gol que tiene. Bien, aquí presiona muy bien Pedro, el jugador de Colonos. Balón que queda para Cristo. Atención, primero en camino. Cristo no pudo. Ya está la defensa. Golpe de cabeza fue defensivo ahí ya. En el medio sector pudo peinar. Número 3 que intenta llevar hacia adelante ese balón. Presiona a la gente de Colonos. Más aún el viento fuerte aquí se acentúa en esta parte de nuestro continente. Aquí tiene la pelota el equipo de Colonos. Este es Pedro. Levanta el centro. Golpe de cabeza. Aquí termina sacando con la pierna derecha. Intenta Fernández. Va Colonos. Balón hacia la banda derecha. Va la carga ya dentro del área. Viene el remate al arco. El arquero dio de rebote. Ahora sí se queda con la pelota en segunda instancia. Llegó aquí el equipo de Colono. Sí, acá llegó bien Colono. Tuvo una oportunidad de patear al arco. Directamente patea al arco. Busca directamente la portería. Pero estuvo atento ahí el portero también, que saca esa pelota directamente, que le prohíbe esa ocasión de gol a Colono. Y de vuelta en ataque la Escuela de Fútbol de Iribucuá. Sale a un costado, ese balón va a ser lateral. Lateral en zona de ataque corresponde para el equipo de Iribucuá. Va el balón en poder de Noguera. El arquero sale muy bien también. Saca como puede. Está participando también aquí Jonathan Villagra. Balón que sale a un costado. Lateral corresponde para el equipo de Iribucuá hacia la banda izquierda. Ya está Evelyn Zorrilla también en la cancha. A ver, deficiencia manual. Se va a repetir la acción esta vez para el equipo rival. Lateral que corresponde para el equipo de Colonos. En su defensa todavía. Ahí el profe en este caso
Está dando indicaciones justamente también al chico que entonces no pudo sacar de buena manera ese servicio manual. Va Colonos. Parece Pedro hacia la punta derecha. Avanza el número 14 ahora también. Deja para él, atención, el balón que termina cruzando y está el arquero de Uruguay. Bueno. Desperdicia otra oportunidad de gol acá Colonos, que no está haciendo, no está teniendo, cada vez que tiene oportunidad de gol no está haciendo. Y en un contragolpe bien del Uruguay les puede complicar, puede marcar su gol, y Colonos cada vez que tiene oportunidades de estar desperdiciando. Asimismo, habrá lateral, corresponde a Colonos. No pudo evitar el servicio el número 8 que intentó evitar el jugador Enzo Fabián Aguilar. Balón que pica, queda para el número 6 del representativo de la visita. Viene la marca aquí para sacarle ese balón el jugador López. Ya con golpe de cabeza termina desviando el número 8, el jugador Aguilar. Ahora de vuelta aparece el pelotazo largo. Va a dejar para el portero, sí señor, el arquero de Uruguay, que no está apurado. Ahora sí pone... bueno, ya salió, dice el asistente número 1. Así es, levantó ahí la banderín, el asistente 1. Dijo que salió ya esa pelota. Va Colonos, saca como puede. Y queda aquí para el jugador Aguilar, el número 8 que intenta. Ahí Cristo se muestra también. También la compañera que estaba destapada hacia la banda derecha, el número 17, es la jugadora Mayra, que ingresó hace instante. Mayra Romero. Bueno, balón que sale a un costado. Habrá lateral. Corresponde para el equipo local. Se va el número 2 lentamente para este servicio. El número 2 en Uruguay. En esta oportunidad, el servicio manual de vuelta. A ver qué pasó, a ver. Falta el útil en este caso. Bueno, falta la pelota. ¿Qué pasó de todos los jalones? Bueno, ahí está entonces 0-0 hasta aquí este partido. Este es el segundo tiempo, 11 minutos del partido, segundo tiempo. Todavía se mantiene 0-0 esta categoría. La categoría sub-14, el quinto del partido. La mañana de hoy, después tenemos la categoría sub-16, la última categoría que va a estar jugando el día de hoy. Los padres de Ángel Miguel Paredes, muchísimas gracias por acompañar desde España, y a Prisa y Rojas de Buenos Aires está acompañando la transmisión. Habrá córner, habrá servicio de esquina, corresponde para el equipo de Uruguay. Va Aguilar, el número 8 para cumplir. Córner, punta izquierda. Córner, punta izquierda para el Uruguay. Levanta Aguilar, el centro cerrado, atención, la defensa termina sacando con un puntir para poder zafar de esta presión por parte del equipo de Uruguay a través de la pelota quieta. Bien en la marca, sale muy bien aquí Efraín Feliciano López, el lateral zurdo. Ahí ya juega hacia la banda izquierda. Vuelve a recuperar el Uruguay. López, Lescano. Aquí aparece de vuelta el equipo de Colonos. El centro por abajo, atención, se resbala el defensor. Ahora sí el arquero termina sacando con la pierna zurda para no complicar la situación. Ahora sí también juega desde el piso. Reclama falta, no dice el juez, todo pelota. Pero va a ser lateral para el equipo de Uruguay. Sí señor, va a ser pelota para Uruguay. No quiere aceptar ahí los jugadores también, pero de pelota para la escuela de fútbol de Uruguay. Bueno, ahí está el número 77, Robler en este caso, el 77 en Uruguay, el que termina también participando en esta oportunidad. Bueno, balón que ya termina en poder del jugador de Uruguay para esta salida manual. El lateral que lo va a cumplir, y fue lo último de este compromiso. Termina resultado final 0-0, Gilberto. Así es, resultado final, el quinto partido en la mañana de hoy.
termina 0-0. Nosotros vamos a tener un minuto de pausa, ya venimos para la última categoría. Bien, señoras y señores, ya de vuelta para este último partido, la mañana de hoy, la categoría sub-16. Es una mezcla de vuelta ahora acá porque vemos vuelta a jugadores de la sub-14. Es una mezcla de vuelta a la sub-16, sub-14 seguramente, una mezcla importante. Y arranca ya en este preciso momento, este último partido, la mañana de aquí. Nosotros vamos a Uribucuá, en la cancha del Club San Nicolás, en la tarde, a partir de las 12 del mediodía. Estaremos ya con la transmisión del partido de la categoría senior. La liguilla, ya el campeonato también, si hay que. Tenemos mucho todavía en la tarde de hoy. A ver. Los seis mejores clasificados están en la liguilla y los seis segundos va a estar jugando una, sí, por puesto y por la Copa de Bronce sería, ¿verdad? Así que se viene un lindo campeonato de vuelta desde aquí hasta el final de la categoría senior. Así que estar atento también ahí. Bueno, ahí el compañero está preparando la planilla para que podamos seguir con el relato del compañero Blas Antonio en la tarde de hoy, en la mañana de hoy. Después tenemos la tarde de vuelta. Así que
se hace largo el día de hoy sábado, así que estaremos con todo el equipo de Pulse Sport Más, siempre dando lo mejores a la gente que está siempre viendo y siguiendo a través de nuestro canal de YouTube, a través de Pulse Sport Más. Puede ir dejando su comentario, a suscribirse también, activar la campanita para que pueda llegarle todas las notificaciones de todos los partidos que hacemos cada fin de semana. Ahora estamos con el campeonato de la Escuela de Fútbol de Gribucuá y también otro campeonato en la tarde los días sábados. Así que mucho fútbol todavía nos queda durante estos años, este año digo bien, y estaremos siempre, cada vez que nos toque la oportunidad de la transmisión de la Escuela de Fútbol de Uruguay. Cada vez que juegue local, creo que vamos a estar, ahí me comenta el productor, vamos a hacer todo lo posible para que la gente pueda ver también lo que está en el exterior. Mucha gente, muchos padres de familia está en otros países dando su apoyo a los chicos que está jugando por la Escuela de Fútbol de Uruguay. Ir de visitante con ellos es medio difícil, pero cada vez que juegue local vamos a tratar de estar para la transmisión. Así que eso le decimos a la gente que está siempre al otro lado también acompañando esta categoría. La Escuela de Fútbol de Uruguay. Hasta aquí todos los resultados. La Sub-10 perdió por 3 goles a 1. La Sub-10, la Escuela de Fútbol de Uruguay, no pudo sumar de 3. La Sub-8 ganó 1-0 su partido. La categoría Cabilluí, como se le llaman, tuvo empate 1-1. La Sub-13 cayó por 2-1. La Sub-14 empató 0-0. Y esta es la Sub-16, que arrancó recién nada más. Minuto atrás arrancó este partido. Hace minutos nada más. Hasta aquí 0-0. Ya en minutos estaremos ya con el compañero Blas Antonio para que pueda seguir ya el relato. Está ahí preparando la planilla, medio complicado, pero de a poco está preparando. Así que difícil muchas veces hacer rápido porque esta es la categoría de los chicos que muchas veces complica un poco preparar bien la planilla. Saludos a toda la gente. Ya estamos de vuelta con el compañero Blas Antonio Jiménez. Bien, gracias Gilberto. Ya, este primer tiempo entre Colonos Unidos, Escuela de Fútbol de Gribucuá. Bien, balón que sale afuera, lateral que corresponde para el equipo de Colonos. Este es Manuel que ya pone en juego ese balón, golpe de cabeza defensivo, va presionando el equipo visitante en busca del primero. Viene la marca aquí, Zamudio, que se muestra Villalba también. El que lucha es el número 3, Gabriel Zamudio, falta en perjuicio de él. Se toma ahí la parte de atrás, ahí entonces posterior del cuerpo, donde fue la falta, donde recibió el impacto. Y va a ser tiro libre en su salida, corresponde por el equipo de Gribucuá. Saca largo, le dicen ahí al número 3, el número 2 en este caso, el que termina sacando ahora. Balonazo arriba. Quería también la jugadora Blanca Galeano. Va presionando Blanca, atención con este remate de Galeano. Va insistiendo el equipo de Gribucuá. Va con Villalba. Va presionando bien Zamudio también. Recupera Colonos. Balón que sale hacia el medio campo. Vuelve a recuperar el equipo de Uruguay. Termina el remate al arco. Travesaño. Va para Galeano. Atención, Galeano. Erró el arco Blanca Galeano. Casi el primero del partido. Estuvo cerca aquí en primera instancia. Roner Michael López pegó en el horizontal, después Galeano. Así es, una primera llegada importante acá de la Escuela de Fútbol de Uruguay. Esa pelota por el travesaño y la segunda pelota Galeano no pudo direccionar bien. Erró la portería, se salva Colonos Unidos en este ataque. Gracias a la familia Monjes Esteche, que acompaña también la Escuela de Fútbol y esta transmisión. Gracias también a Cotillón Arli, apoya la transmisión en esta mañana de hoy. La familia Méndez apoya las transmisiones de la Escuela de Fútbol de Gribucuá. También muchas gracias a Mario Chaparro y familia. Balón que pica y sale afuera. Habrá pelota, corresponde para el equipo del representativo de Gribucuá. Este es Roner. Casaca 77 es Michel López. Balón arriba, golpe de cabeza de Galeano. Va hacia la banda izquierda. El balón
para la jugadora Katy. Pierde la posición del balón. Ya el balón que recupera Charlie. Charlie para el equipo del representativo de Colonos. Teniendo López. Ahora el que vuelve a recuperar es el equipo de Colonos. Va hacia la banda izquierda. Peligro de gol. Atención con esta jugada. Va con todo en zona de ataque el equipo de Colonos Unido. Busca el primero del partido. El rebote queda para el número 14 que va insistiendo. La marca ahí por parte de Villalba. Va insistiendo el número 14. Retrocede con el balón. Ahora sí mete el centro. Atención, ahí está el primero. El arquero que salió en falso en esta oportunidad. Y después no supo aprovechar también Colonos Unido. Estuvo cerca del primero del partido. Así es, acá sí salió mal el portero, casi se complica el solo. Y Colonos Unido no aprovecha esa oportunidad, la mal salida del portero de la Escuela de Fútbol de Iribucuá. Hasta aquí 0-0 estos primeros 5 minutos del partido. Sí, señor, el arquero de Iribucuá es Ronaldo Ariel Armoa. Casaca 12 para él, 15 Jesús Manuel Duré. La 3, Gabriel Zamudio. La número 7 para Blanca Luján Galeano. La 16 para Lilian Benítez. 8 para Michael Fabricio Franco. 8, sí, para él. La número 17 para Roner Michael López. 13 para Heber Villalba. La 27 para Juan López. Juan Venegas también está en la lista. Jesús Armando. Y también Mauro Escurra. Bien, ahí está entonces la planilla que hoy presenta el equipo del representativo local, el equipo de Iribucuá. Sí. Un equipo mixto, vuelta acá a la Escuela de Fútbol de Iribucuá, categoría sub-16, 2 o 3 mujeres en esta categoría, que importante también. Y hasta aquí, 0-0. El resultado de este partido, de estos primeros minutos del partido. Sí, señor, el equipo visitante, el arquero es el jugador Fernández Cáceres. Marcenio Fernández, el arquero. Casaca 1 para el 14, para el jugador Alex García, 7 para Charlie Duarte, 4 para Ezequiel Fretes, 11 Julio César Santa Cruz. La número 17 para Anderson Giovanni Cabral. La 5 para Jesús Michel López. La 15 para Isidro Cantero. 2 Daniel Gómez. 3 para Daniel Daniel Contreras. La 6 para Richard David sería, bueno, Richard David. La número 10 para Lucas Sebastián Verdún. También integra esta lista el jugador Josías Rivas, el jugador Diego Ramón Quiñones y Agustín Mereles. Es el equipo, la planilla que presenta hoy en esta categoría 2009 el representativo del conjunto de Colonos Unidos del distrito de Yacycañí. Así es, ahí está entonces el onceno titular de ambos equipos. Hasta aquí cada equipo ya tiene. Iribucuá tuvo ya uno, la lista claridad de gol, que no pudo Galeano, y Colono, que ya tuvo también importante llegada, pero hasta aquí no puede todavía marcar su gol también. Hasta aquí 0-0 esta categoría. Bien, otro servicio, otro córner que consigue el equipo de Colonos Unidos. Va hacia la banda, o sea que hacia el rincón izquierdo. Córner, punta izquierda. Corresponde para la visita. Viene el centro, pierna derecha. Quería, pero le sobra la pelota al número 6, que presionaba, pero igual va insistiendo. Hubo mano ya en ataque. La mano fue del jugador Daniel Contreras. Entonces va a ser tiro libre en su salida para Iribucuá. Así es, prepara la salida de vuelta acá a la Escuela de Fútbol de Iribucuá. Va a ser salida de vuelta para ellos, va a ser seguramente salida larga aquí para la Escuela de Fútbol de Iribucuá, que mantiene todavía su portería 0 y también el Colono. Hasta aquí 0-0 ambos equipos. El arquero Armoa ya saca largo. El esférico queda para Villalba. Logra puntear, queda para López. Va Michel López, recupera el equipo de Colonos. Presiona de igual manera aquí la jugadora Galeano. Balón que saca a un costado. Habrá servicio.
A ver, un minuto para hidratación, dice aquí también ya se otorga en esta categoría. Sí, esta categoría sí ya se le da lo que es minuto de hidratación. Este seguramente va a ser más largo, va a ser 20. Bueno, hasta aquí entonces 0-0. Los primeros 11 minutos del partido. 0-0. En la categoría sub-16. Estamos en la cancha del Club San Isidro hoy. Mañana, hoy sábado 27 de septiembre del año 2025. Campeonato de la Escuela de Fútbol. Campeonato Estrella del Norte. Se le domina este campeonato de la Escuela de Fútbol, donde está participando Guibucua también está a este campeonato. Diferentes distritos, diferentes equipos también que participa a este campeonato que arrancó esta temporada. Guibucua, Yacicañí, muchos equipos de Clubatú también vemos en el picture, así que se hace lindo porque se le da participación a muchos chicos que les gusta el fútbol y también se le da un importante trabajo a los profesores que está haciendo, dando su parte para que los chicos puedan tener oportunidades en el fútbol, y de aquí salen muchos jugadores seguramente que en su momento va a estar participando en sus clubes de origen, y eso es muy importante para la selección misma también de la categoría inferior. También sí, eso es muy importante en los trabajos que está haciendo la Escuela de Fútbol de Guibucua. Hasta aquí 0-0, categoría sub-16. Sí, así mismo, Gilberto. Categoría sub-16, categoría 2009. Escuela de Fútbol de Guibucua, Escuela de Fútbol de Colonos Unidos. Bueno, lateral, zona derecha. Aparece aquí el número 7 para tratar de eludir Charlie Duarte. Charlie deja para su compañero ahí cerca el balón. Va teniendo el jugador Isidro Cantero, el número 15. Ahí está Cantero, reposición manual que lo apura las secciones. Ahora sí corresponde este avance de Julio César. Va Santa Cruz, deja para su compañero, está el primero. ¡Gol! De Colonos Unidos. Llega el tanto de la apertura. Llega el tanto de la apertura en esta mañana de hoy. Casaca número 15. El que termina definiendo es Isidro Ariel Cantero. Abre la cuenta para Colonos Unidos. Colonos Unidos 1, Guibucua 0. Así es, acá llegó Colonos Unidos. Cada vez que llega avisa siempre, y acá sí ya tienen la oportunidad de mandar adentro. Marca el primero, minuto 13 del partido. 14 del partido, ya marca el primero, ya está ganando 1-0 Colonos Unidos a la Escuela de Fútbol de Guibucua. Hubo falta, dice el juez. La falta fue de Giovanni. Sí, señor Anderson. La falta en perjuicio del número 13, Heber Villalba. Tiro libre para Guibucua. Y el propio Heber Villalba está frente a la pelota. Ahí está el balonazo. Queda para el jugador Michael Franco. Franco se apoya para López. Va al remate de López. Termina en la mano del guardameta. El arquero, en este caso el número 1, hoy es Robert Valdés, en el conjunto visitante. Así es el portero Valdés entonces que saca ya rápidamente esa pelota. Seguramente acá Colono va a estar cuidando el resultado. Acá de vuelta otro tiro libre importante. Sí, ahí le gritan justamente al punto penal para que pueda poner el balón. Viene el centro, arriba, el arquero está muy seguro también. Ronaldo Armoa, el arquero, casaca número 12 en el conjunto de Guibucua. Ya tiene el esférico. Ronaldo Armoa va a sacar. Y lo hace con un pelotazo largo. Baja Richard. Balón que presiona allí el jugador de Guibucua. Casaca 27 es Juan López. Va insistiendo el equipo de Guibucua. Va López. Ya estaba en offside, sí señor. Sí. Estaba adelantado. Quedó ahí enganchado entonces el jugador López. Va a ser salida de vuelta para Colonos Unidos, que está ganando su partido por un gol contra 0 hasta aquí 15 minutos del partido.
15 minutos de esta etapa inicial. En esta categoría están empatando 0-0. El partido anterior también igualaron 0-0. Este primer tiempo también termina con este marcador parcial. Termina este marcador 1-0 arriba a la sub-16. Minuto de pausa, ya venimos. Muy bien, ya de vuelta para este segundo tiempo. Estamos aquí en la cancha del Club San Isidro, donde se está jugando esta categoría, la última categoría. Está ganando Colonos Unidos su partido por 1-0. De vuelta seguimos con el compañero Blas Antonio en la categoría sub-16. Bien, segundo tiempo en marcha, señoras y señores. Ahí está el balonazo ya intentando el equipo de Colonos Unidos. Habrá salida para el equipo de Iribucuá. Muchísimas gracias a Carnicería Soponá del señor Víctor Gaona. También Gomería Rojas desde Iribucuá está acompañando la transmisión, a la familia Chamorro, a Ale, a Luis y Luisito también, que está acompañando esta transmisión el día de la fecha. Despensa San Cayetano desde el centro mismo de Iribucuá. También auspicia a Pulses por Más. Bodega Naya del concejal Herminio Cardoso. Balón arriba por parte de la jugadora. Casaca 16 es Lilian Benítez. Balón que ya termina en poder del guardameta de Colonos. Termina sacando largo, arriba y fuerte. Atención porque está habilitado el número 11. Está para el primero. Encima del horizontal el remate. Aquí se salvó el equipo de Iribucuá. Perdonó Colonos Unidos. Aquí sí llegó de vuelta con todo lo que es Colonos Unidos. Erró por poquito la portería, el arco del portero Armoa. Se salva del segundo la escuela de fútbol de Iribucuá. Bien, la concejal Clara Viviana Villalba también acompaña esta transmisión. También el técnico de la escuela de fútbol de Iribucuá también auspicia para esta transmisión a Pulses por Más. Balón que saca el número 27, el jugador Juan López. A un costado de ese balón va a ser lateral para Colonos Unidos, que empieza a presionar de vuelta. Entra con todo el equipo de Colonos en este segundo tiempo. Aquí deficiencia manual, dice el árbitro. El asistente que cobra la falta técnica al lateral derecho del conjunto de Colonos. Así es. Muchos falta en eso, muchos errores en la saque manuales de la categoría sub-13. Venimos de esos errores que va cometiendo con lo que está haciendo los jugadores, ¿verdad? La sub-13, sub-14 también tuvo errores y hay que enseñarle muchos a eso a los chicos, principalmente en los saques laterales. Gracias a Mario Chaparro y familia, también apoya, auspicia la transmisión de Pulses por Más. Avanza el equipo de Colonos. La marca aquí sale justamente Lilian Benítez para la marca. El balón que rebota en ella. Ese balón va a ser lateral. Corresponde para el equipo de Colonos. Ahí ya se muestra el número 15. Deja otra vez el balón para su compañero. Por ahí cerca.
Va a tratar de recuperar el número 6 del equipo local. Termina recuperando el esférico. El balón que ya deja ahí para Dure. Sale Jesús Dure. Habilita el número 7. Va teniendo el esférico el equipo de Uribucua. Termina sacando el defensor. Pero sigue presionando también el equipo dueño de casa. Recupera Colonos. Balón dentro del círculo central. Adelanta el esférico. Queda para el número 11 que intenta. Termina perdiendo. Otra vez recupera a su compañero. Deja para el número 11 que va intentando también. Estamos hablando de Julio César Santa Cruz. Va Santa Cruz, pelotazo arriba. Atención al arquero que sale. Segunda instancia se queda con ese balón. Casi le termina también engañando esa dirección del balón que lleva en este caso por parte del balón contra ese viento fuerte que querido Gil. Así es, casi le complica de vuelta al portero Armoa en esta jugada. Mirá con lo que sacó pecho en la mañana de hoy, en la escuela de fútbol de Uribucua, solamente la sub-8 Blas Antonio, que ganó su partido. Y después tenemos empate y derrota. Sí, señor. Y no, este ya. Sí, 1-0. Tenemos empate 0-0 de la sub-14 y la sub-13. Dos empates sin goles. Y la semillita, la categoría Cabillo I, 1-1. Y la sub-8 lo que ganó su partido 1-0. Bien. Habrá salida para Colonos Unidos. Pierde 1-0 el equipo de Uribucua. Gana el equipo de Colonos. Equipo visitante. Ya sale jugando hacia la banda derecha. Balón que pica y queda ahí para el número 5 que intenta salir con la conexión ahí con Charlis Duarte. Para la lateral para Uribucua. Gabriel Zamudio se va para cumplir. Bueno, el servicio que sale mal también. Deficiencia de vuelta en el servicio. Va Colonos. Atención con esta jugada porque aparece Charlie Duarte. Va Charlie. El arquero termina sacando al córner. Sí, así es. Acá se salva de vuelta Uribucua. Llegó bien de vuelta acá el equipo de Colonos Unidos. Y va a ser tiro de esquina para Colonos Unidos en esta. Vamos a ver si cómo trabaja esta pelota parada. Córner, punta derecha. Se va Diosnel Adrián Gómez. Ahí está Gómez, centro, golpe de cabeza fue defensivo, va a terminar complementando Michael Franco, balón que queda para el jugador de Uribucua y bueno, falta y tiene que venir también la amarilla porque fue último hombre ya prácticamente Gilberto. Va a ser tarjeta amarilla de vuelta aquí, entonces para el futbolista. Hasta aquí todos los resultados, la sub-10 perdió por 3-1, la sub-8 ganó 1-0, la categoría Cabillo y empate 1-1, la sub-12 cayó por 2-1, la sub-14 empató 0-0 y la sub-15 que hasta aquí está perdiendo 1-0. Bien, no mostró la tarjeta de amonestación, creo que meritaba. Así es. No por la falta fuerte, sino más bien cortó un avance prometedor, Gilberto. Así es. El árbitro solamente pita la infracción, no hay tarjeta. Bien, balón que sale al costado derecho. Termina sacando el defensor. La marca por parte del jugador Michel López. Lateral para el equipo de Colonos. Ya juega, va apurando la sesión igual que a pesar que está ganando también el partido. Quiere el segundo. El partido está 1-0. Va teniendo la pelota el equipo del representativo visitante. Ahí está el balón. Viene el centro, pelota arriba. Ahí comete mano también el defensor de Uribucua. El árbitro se hace entendido también. Dijo que no pasó nada. Dice que no fue un mano deliberada, fue casual, según dio a entender el árbitro. Así parece que entendió el árbitro. La mayoría de Colonos pide mano, pero el árbitro dijo que no pasó nada. Bueno, me parece a mí también, comparto con el árbitro, creo que primero impactó en el muslo, después sí, el famoso el famoso rebote ya no se castiga como mano. Sí, señor, y producto también del rebote de su propio cuerpo, del parte del muslo. Y aquí sale la tarjeta también. Tarjeta amarilla. Para el número 14. Sí, señor. El número 14 ya no tenía amarilla. Hay dos 14 aquí, Gilberto. Vamos a ver
Creo que... No, en la sub-13 Entonces... Bueno, habrá balón, habrá pelota para el equipo de Iribucuá, señores, hacia la punta derecha. Pelota quieta, pelota importante aquí tiene el equipo de Iribucuá. Casaca número 7 para levantar. Autoriza el árbitro. Viene el centro, pelota arriba. Bueno, no se pasó nada, muy fuerte, muy exigido para su compañero que no pudo alcanzar. Sí. No hay dirección en el envío. Así Hubo es. falta. Otra falta ahí. Otra tarjeta amarilla para los jugadores de Iribucuá. Entonces, el número 3 sería Gabriel Zamudio. Entonces ya con tarjeta amarilla en este partido. Habrá tiro libre en su salida, corresponde para el equipo de Colonos Unidos. Acomoda una y otra vez el balón para sacar, seguramente va a sacar largo, porque ya hay varios hombres ahí al borde del área mayor de Colonos, o el área de Iribucuá. Viene el centro muy fuerte. Otra vez Armoa, está mostrando también que Armoa es un arquero interesante, Gilberto, ¿eh? Sí, hasta aquí cada vez que tiene posibilidades sale y bien con la pelota. Y eso es muy importante. Esos son los primeros pasos que está dando como arquero. Seguramente de a poco va a ir mejorando también algunos errores que tiene. Son trabajos que está haciendo también seguramente la escuela de fútbol de Iribucuá. ¿Por qué? Se necesita portero. En Iribucuá casi no hay porteros locales. Si vos vas por los clubes, la mayoría tiene portero de otro lado, se trae portero para la liga, y creo que falta también trabajar un poco más por ese lado, porque hay chicos que se preparan, pero muchas veces les cuesta seguir para ser portero. Bueno, ahí sale justamente a participar el arquero Armoa, saca con la pierna zurda el esférico que termina bajando el jugador de Colonos, pero jugó con el brazo, bajó con las manos en este caso. Por eso se sanciona. Habrá tiro libre en el medio terreno, corresponde para el equipo local. Así es, tenemos ya minuto del partido. Este segundo tiempo. 10 minutos. Ya el segundo tiempo. 5 más. Ya se termina este partido. Habrá balón. Habrá pelota, corresponde para el equipo del representativo de Iribucuá. Para levantar el número 7 ya, la carga, pelota arriba. Golpe de cabeza, fue defensivo. Otra vez va presionando el equipo de Iribucuá. Ahora sí Colonos Unidos recupera el esférico. Va teniendo la pelota. El número 7 profundiza el pase. Pica inhabilitado. Sí, en offside. Queda en offside el jugador de Colonos. Va a hacer salida para el portero Armoa. Sí, ahí está Armoa. El guardameta Ronaldo Armoa saca. Bueno, hacia un poquito más hacia atrás le dice. O sea que hacia un poquito más hacia adelante le pide. Bueno. Le pidió hacia adelante el árbitro del partido. Bueno. Ahora sí, se autoriza la reanudación del juego. ¿Qué es lo que pide ahí el árbitro? Sí, señor. Creo que hay un error del árbitro que pide eso, ¿verdad? Sí, mayormente vemos a los árbitros pedir a los jugadores que intenta adelantar. Les pide para que pueda retroceder. Sí, atrasar un poco más. Sí, acá sí pide que adelante más la pelota, ¿verdad? Igual el árbitro tranquilamente iba. Claro. O sea que tenía que habilitar nomás ya, porque ellos están también en etapa de aprendizaje. Sí, ¿no? así es. Ahí seguramente no le ayuda también a los chicos. Claro que no le ayuda porque le complica más a los chicos. Ellos están iniciando recién, y los árbitros tienen que dar su parte también, porque como vos estás comentando, están en aprendizaje estos chicos, y muchas veces los árbitros no ayudan tampoco, ¿verdad? Bien, va a salir una tarjeta también aquí, vamos a ver para quién, la indicación por parte del asistente 2. Sí. Para el número 7. Bueno. El 7 el que termina
al 7. Bueno, sacó el botín ahí dentro del campo de juego, por eso creo que la tarjeta. Ahí está entonces. Por algunos errores que cometió los chicos. Bueno. El número 7 amonestado fue Charlie Duarte, en el equipo de Colonos. Avanza Colono, atención con esta carga, atención, está el gol, el arquero que cada vez está agigantando su figura, Armoa saca el córner. Hasta aquí ya está atacando mucha pelota el portero Armoa, acá de vuelta, pelota complicada, el córner, hacia tiro de esquina para Colonos Unidos. Habrá servicio de esquina, habrá córner para el equipo de Colonos y en el centro busca el segundo, atención bien para defender el jugador Mitchell López. Bueno, termina desviando últimamente el jugador de Colonos. Por eso va a ser saque de portería y la salida para Iribucuá. Así es, salida para Armoa. En este segundo tiempo, ya falta poco para que se termine este partido. Está perdiendo 1-0 la escuela de fútbol de Iribucuá, categoría sub-16. Sale eludiendo varias marcas el número 7. A ver qué pasó, le sanciona la falta. Creo que sí. Bueno, sanciona la falta. Va a corresponder tiro libre para el equipo de Iribucuá. Un poco más atrás le indica el árbitro. Sí. Le bailó un poco el jugador y le hizo la falta. Tenía que aplicar la ley de la ventaja también el árbitro. Sí, a eso y se le está dando poco. Sí, no perdió la pelota. Tiene que ir más. Si pierde la pelota, a cobrar. Si no, no. Bueno, pequeño detalle también que los árbitros tienen que mejorar. Así es. Va teniendo la pelota el equipo de Colonos. Falta, sí señor, hubo una carga ilícita. Utilizó el hombro contra la espalda del jugador de Colonos. El hombro del jugador de Iribucuá. Por eso se sanciona la falta correctamente. Tiro libre que corresponde para el equipo de Colonos. En su terreno todavía. Ahora sí autoriza el árbitro. Viene el centro, pelota arriba. Golpe de cabeza fue defensivo. Balón que pica queda ahí para el jugador de Iribucuá. Va teniendo el esférico el número 15. Hubo falta, dice el árbitro. Además nosotros agradecemos también a los patrocinadores. Gracias a la gente que siempre apoya la transmisión. Y en especial para esta fecha de hoy sábado. Gracias a Cotillón Arli que apoya la transmisión. Como así también a la familia Méndez que apoya las transmisiones. Y a la familia Monjes Esteche. Cuando el árbitro dice hasta aquí la emoción, Gilberto. Así es, termina este partido de la categoría sub-16. Hasta aquí todos los resultados. Sub-10 perdió 3-1 su partido. Sub-8 ganó 1-0. La categoría Cabillo 1-1. La Sub-12 cayó por 2-1. La Sub-14 empató 0-0. Y la Sub-16 cayó por un gol contra 0. Resultado de hoy de la escuela de fútbol de Iribucuá ante la escuela de fútbol de Colonos Unidos de la ciudad de Yacecaña. Bien, termina el partido entonces. Nosotros estamos ya obligados a cortar la transmisión, Gilberto, sí, señor. para que podamos ir ya preparándonos para lo que va a ser también la tarea a partir de las 12:30 horas. Así es, cerramos nosotros. Gracias a toda la comisión directiva de la escuela de fútbol de Iribucuá y a toda la gente que nos sigue siempre a través de la plataforma de YouTube de Pulse por Más. Con esto cerramos. Gracias a todos y será hasta la próxima.